ha sido confirmado que quienes estaban asusando eran ternas, infiltrados. Así como ves la Encerrona, Marcos y Fuentes, todo eso, también mira a otros, o sea, mira de todo, pues. No tienen familia esos 50 policías heridos que también tuvieron que ir a los hospitales, pero no tienen familia. ¿Por qué no los ha mencionado? Mucha gente dice, la generación Z son unos brutos, unos cristalitos, ya. No quieres caer en esa generalización, entonces tampoco caigas en la generalización de que el Tombo es violador, el Tombo es asesino. Hola, soy Ari. Soy Belinda. Hola, soy Gonzalo. Soy Leo. Hola, me llamo Gire. Mi nombre es Jacob. Soy Martín Y soy parte de la generación Z. Mi generación protesta sin entender por qué. Yo creo que durante las últimas protestas ha habido demasiados pedidos que muchas veces se confunden, ¿no? En las últimas protestas, además de protestar en contra de las excepciones, la corrupción, se ha protestado también por diferentes causas como ir en contra de la Constitución del 93, derogar determinadas leyes que muchas veces ni siquiera se sabe de qué son esas leyes, de qué tratan. Entonces, es muy claro que existe una gran desinformación acerca de cuál es el sentido de las protestas, así también de cuán limitado puede ser también ese derecho. Es decir, tú puedes protestar, pero para mí, al menos en mi opinión, ir en contra de la propiedad privada o destrozar o simplemente llamar a la policía como si fueran todos delincuentes, para mí eso está muy mal. Entonces, todos esos estigmas que se han logrado a raíz de esta narrativa que ha ido creciendo, considero que ha sido más perjudicial y que también influye mucho en cómo se están percibiendo las marchas a nivel nacional, no como un justo pedido, sino como una manera de querer destruir. Entonces, esa es mi opinión. Bueno, creo que no es momento para generalizar en esto. Sí, hay personas que están muy desinformadas en las marchas. Eso se puede ver en las transmisiones en vivo. Van, preguntan a ciertas personas, no por decir solamente marcha de jóvenes, adolescentes, incluso hasta personas mayores, que no saben ni por qué están marchando. Es gracioso, pero también preocupa, es decir. Y tenemos que tener en cuenta que la opinión se forma muchas veces en base a una opinión periodística, cuando debería ser una opinión de realidad nacional o de tipo sociológica también, porque es un tema muy interesante para poder tocarla. La opinión que la mayoría de veces se ve, viene incluso hasta por Twitter o por videos de Instagram, muchas veces, cuando se requiere analizar el fondo de las causas y ver realmente qué se está pidiendo, como mencionó mi compañera, están mezclando muchas causas. Tenemos que ir a profundidad a un tema, meternos de lleno a él y luego no dejarnos influenciar por lo que son muchos colectivos que también sí tienen causas nobles, pero estamos protestando por una cosa. O sea, justo la marcha del 15 también se protestaba por una cosa, pero luego se suscitaron más eventos que pasaron por otras causas, Constitución del 93, 79, de ahí el tema de las protestas, el tema también medioambientalista, el tema feminista. Entonces, centrémonos en el tema y la opinión tiene que estar formada no solamente por periodistas, sino por un análisis centrado y correcto, incluso social científico. Bueno, yo creo que en primer lugar la frase está un poco errónea porque la marcha no ha sido de la generación Z, ha sido de la población en general, simplemente ha sido como que un tipo de branding que se le ha dado imitando a los resurgimientos que hubo en el sureste asiático. Y creo que precisamente no saben por qué están marchando, porque existe esta narrativa de que, chicos, no se puede marchar por todo, hay un objetivo en común y los problemas no ocurren por separado, todos sirven existen por una sola causa, la cual es el orden político, social y económico en el que tenemos. Como dijo mi compañero acá, no se puede protestar por la labor feminista, por las cosas ambientales, precisamente las leyes pro crímenes que ha permitido el Congreso de la República. Ahí también han puesto la ley antiforestal y las leyes que benefician a la minería. Por otra parte, el mismo Congreso, además de aprobar leyes por crímenes, ha puesto medidas para contrarrestar las reformas para combatir la violencia de género. El mismo presidente tiene acusaciones de violencia de género y también los mismos criminales también no solo pueden cometer los tipos de delito como son robos o extorsiones, también pueden cometer violencia sexual, acoso, ese tipo de... Por eso todo está conectado. Creo que las personas tenían que saber que estaban marchando no por el Congreso, no contra Dina, sino contra todo el sistema político en general, que desde el momento electoral, que el mismo Congreso ha
quitado las reformas que habíamos aprobado en el referéndum. Así que sí, considero que la protesta debería ser de todo. Todas las luchas deberían unirse por clase, raza, género, etc. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. Bueno, yo puedo empezar de los que estábamos en desacuerdo con la afirmación, mencionando que creo que es importante reconocer que en toda protesta en el Perú, en otros lados del mundo, en ese momento de la historia, en el pasado y seguramente en el futuro, siempre va a haber alguna especie de grupo minoritario que esté infiltrado, grupo minoritario que tenga otras demandas que sean distintas a la que la mayoría de la población que está protestando exija, ¿no? Pero eso no debería tratar de invisibilizar o deslegitimizar la razón prioritaria de lo que se está protestando. Tomando, por ejemplo, como referencia la última marcha más grande que hubo del día 15, dudo que si nos detenemos en la calle y le preguntamos como a un grupo representativo de los manifestantes que estuvimos ahí, la gente te responda, yo vine porque no me parece la Constitución del 93, en lugar de que te respondan por la inminente crisis de inseguridad que estamos viviendo o por los problemas políticos del Congreso, ¿no? Y creo que también es importante ahí reconocer que personas desinformadas pueden haber de absolutamente todas las edades y de todas las generaciones. Entonces, porque nosotros, por ejemplo, somos parte de una juventud, esa minoría de edad o que seamos más jóvenes no necesariamente implica que en madurez política no tengamos como de repente los mismos recursos o información que otras personas de otra generación. Entonces creo que habría que un poco dejar de enfocar el problema en, es esta generación la que protesta desinformada, sino reconocer que, como en toda protesta, va a haber algunas personas más informadas que otras y eso no debería tratar de invisibilizar la razón principal o razones principales por las que la población siente la necesidad de expresarse en la calle, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, también estoy en desacuerdo con que se generalice que los jóvenes estén marchando por la desinformación, ya que tomando como punto de partida esta marcha reciente del 15 de octubre, la mayoría de jóvenes que han asistido venimos de espacios universitarios y sabemos por qué marchamos y creo que el tema de la desinformación quizás se da o se cataloga por quizás esa falta de articulación de términos, tecnicismos, en pocas palabras, de ciertos jóvenes que entrevistan, ¿no? Pero aún así no hay que, como se mencionó, no hay que deslegitimar su causa, ¿no? Porque todos, sea la distinción de clase social, tenemos una causa común, ¿no? El tema de la falta de empleo, el tema de la inseguridad, la falta de acceso a oportunidades, las desigualdades y la educación, ¿no? Entonces ha sido este hartazgo de la sociedad que nos invitó a salir por esta causa que es la inseguridad ciudadana, pues, ¿no? Claro, simplemente como usted lo ha compartido, he podido tener la oportunidad de saber de que la gente conscientemente a raíz de marchando desde el 13 de septiembre, está hablando del 13, 14, 21, 20, 13 y 4 y las últimas 15 y al día de ayer incluso, he podido ver que he visualizado que la gente está mucho más informado, especialmente los jóvenes. E incluso se podría decir que sin casos no se han multiplicado bastantes jóvenes de lo que somos los colectivos, que incluso tratamos de integrarlos. Estamos haciendo un proyecto de ley con el CAL para hacer un proyecto de ley justamente que le dé de baja la ley por crímenes. Incluso ya ha salido por noticiero. Entonces, hemos conseguido tanto esa información que bastantes jóvenes ya saben por qué están marchando, saben las consignas fundamentales, que de por sí uno, si así lo puede identificar, que primero el Congreso es un tema cancerígeno para el país, y además por parte incluso que queremos que se estructure la PNP, que nosotros hemos notificado que lamentablemente no ha cumplido con su labor como fuerza policial, y además también de que se haga justicia por las personas que están padeciendo injustamente. ¿Cuántos alrededor hemos podido identificar cuántos apogidos son muertos al día de hoy? Por el mal proceso del gobierno, que hasta uno yo le he preguntado a varios y me han dicho que han sido bien empáticos y les han tocado bastante el corazón ver las imágenes de niños, familiares que en noticieros llorando o digamos lamentando esto, que algunos ya saben por qué quieren salir a marchar. Y no se puede tratar de bajar esos ánimos y decirnos que la gente no sabe por qué sale a marchar. La gente sí sabe. Solo que no es que seamos tampoco tanta parte legal, porque uno cuando es periodista especializado siempre le pregunta la parte más técnica posible para uno dejarlo, digamos, en ridículo frente a la prensa.
Lo digo porque yo he estado frente en televisión en RP con Mávila Huertas, justamente presente, donde ellos me entrevistaron. Y yo creo que cuando terminamos la entrevista, incluso que no se ve frente a cámaras, yo le dije, señorita Mávila Huertas, mi respeto por su lado técnico, le digo. Pero del lado empático usted sabe para ir, le digo. Como ser humano, usted no ha mostrado nada de lo que usted me está diciendo. Y yo como comunico visual se lo digo, frente a ahorita. Me dijo, ok, joven, es su perspectiva, entonces espero que lo pueda aplicar y espero que pueda mejorar todos en la generación. A tener en cuenta, como se puede decir, habrá gente que esté informada, gente que esté desinformada, pero su misión simplemente es darle seguir informando por qué se está marchando. Y ese es su proceso. Estoy de acuerdo con varias cosas que dices, contigo también, el hartazgo creo que ya a todos nos ha llegado, ¿no? A todos nos choca ver imágenes o vivirlo también. Yo vivo en el Cono Norte, en Los Olivos, la gente muere todos los días, vivo en el Tímite con comas. Esas noticias siempre llegan a mí, ¿no? Amigos que son cobradores de transporte y están normalmente extorsionados, sobre todo esto. Incluso también estoy de acuerdo con una medida que tú dices sobre la reforma de la policía, ¿no? Porque es una institución que lamentablemente es muy mal vista en el Perú. Sin embargo, así como no se debería generalizar que todos los que marchan están desinformados, no se debería generalizar tampoco que la policía per se es una institución corrupta, maliciosa, que quiere lo peor para el país. Entonces, no estoy de acuerdo con que se generalice por un lado y tampoco estoy de acuerdo con el otro lado. Y tampoco estoy de acuerdo con que solo se ponga el foco en el Congreso, porque también existe un sistema judicial corrupto. Y también existen fiscales que liberan delincuentes cuando las policías los atrapan. Entonces, todo este conglomerado de cosas que están pasando me llevan a decir que efectivamente comparto muchas de las cosas que tú dices y lo que dices, pero no estoy de acuerdo con la narrativa que en general se vende en diarios como por ejemplo La República o el IDL Reporteros. Estoy muy en contra de eso porque incluso el IDL también controla el sistema judicial y se ha podido ver incluso cuando Morriti puede hacer una llamada musical, que es algo, una potestad que nadie tiene, un ciudadano común no lo tiene. Entonces hay cosas que realmente están muy claras de que no solo es el Congreso, sino también existe un poder judicial, una fiscalía corrupta y también existen manifestantes desinformados, existen policías corruptos y todo es, digamos, no es blanco o negro para mí, sino que puedo compartir cosas que ustedes dicen, pero no ese fanatismo que he escuchado de mucha gente, ni ese odio visceral hacia instituciones que nos protegen. Quisiera acotar con lo del tema de policía. Creo que lo de denunciar a la PNP como una institución corrupta no es una herramienta totalizadora, es simplemente una herramienta retórica, ¿no? Al momento de decir es una institución malévola, endemoniada, que hace daño a la sociedad, no estamos diciendo tú como policía, como persona, eres malo por tu decisión propia que has elegido en meterte a esta escuela y postular. Simplemente eres un ciudadano más que está siendo usado por los políticos para como que cacarme de cañón en una manifestación. Ahora mismo se podría decir que estamos demonizando a la policía si es que los medios de comunicación hegemónicos nos siguen la corriente, pero no lo hacen. Los medios de comunicación lo único que han hecho ha sido transmitir imágenes de manifestantes violentos irrumpiendo la paz pública y dañando la propiedad privada, ¿no? Pero ha sido confirmado que quienes estaban asusando eran ternas, infiltrados, y la mayoría de manifestantes han sido pacíficos, fueron hasta influencers y famosos que estaban atrás de la marcha, ni siquiera estaban en primera línea, a quienes igual gasearon. Y simplemente, yo siempre uso la frase, ¿no? El guante a quien se lo chante. Si existen suboficiales honestos, que de hecho han denunciado en sus propias instituciones y los han removido o los han censurado, simplemente no se van a ofender y no van a decir, bueno, sí, mi institución es corrupta, lamentablemente yo quiero generar un cambio, pero nadie me hace caso. Incluso cuando hablamos de violencia de género, siempre es el mismo comentario, no todos los hombres, mi estimado, si tú no violentas, pues no te preocupes, no hablamos de ti. Y ese sería la aclaración, ¿no? Que es una consigna, es un lema, es algo poético, es algo literal. No es algo literal, es simplemente algo que pones en el frente para que la gente vea eso, cuestione y exprese su opinión. Bueno, creo que en torno a eso sí tengo un toque de discrepancia, ya que si caímos en la típica frase del guante que se lo chante, creo que también estaríamos contradiciéndonos en torno a la retórica que se nos acusa de generación Z revoltoso de cristal, ¿no? Bueno, yo desde mi perspectiva y experiencia, ¿no? Dentro de cómo ver cómo funciona el sistema policial interno, también
me he podido dar cuenta de que hay policías que realizan mal su labor como policías, como hay policías honestos, hay policías que tienen empatía por la sociedad, ¿no? Pero lamentablemente todo eso parte de la cabeza. Y eso me he dado cuenta en la misma comisaría cuando tuve que tramitar una denuncia. O sea, la propia policía siente deficiencias en su propio sistema y cuando piden las herramientas le dices, no hay plata, ¿no? Y ahora, en torno a este último tema de represión policial, yo no justifico para nada, yo sé que ha habido mucho abuso de autoridad. De hecho, yo he sido víctima de abuso de autoridad en la marcha contra Merino. 4 termas me agarraron, o sea, ni con un delincuente actúan de esa manera tan rápida, ¿no? Y yo, por ejemplo, evidentemente no podemos generalizar. Hay un bando que pues es parte de los manifestantes, no todos son agresivos, es una verdad. Hay una parte que sí lo fue y están los videos, se han visto por televisión, pero más que todo se ha visto por redes sociales porque se mandan ahí todos los videos. Y también la policía, sí es cierto, ha cometido arbitrariedad completamente y eso no se justifica, eso no se puede justificar. Pero también es cierto que hay una parte donde cuando ha habido marchas pacíficas donde yo he estado, por ejemplo, me parece, en marchas feministas, yo mismo he visto que la policía eh, cerca a las personas, pero no les hace nada, solamente marcha con ellos y no hay ningún tipo de protesta, están los gritos, sí, de las personas, pero no hay nada de agresiones ni por parte de la policía, o sea, están acompañándote para ver el tema del orden público muchas veces. Frente a lo que es al tema de la información, pues yo sí creo que todas las personas que marchan deberían estar bien informadas porque eso viene por dentro y pongo un ejemplo, claro, cuando se estaba marchando por el tema de cambiar la constitución por un tema de asamblea constituyente y yo estuve en esa marcha presente, pues la gente no sabía ni qué era la asamblea constituyente, ni siquiera se habían leído la constitución, le preguntabas por cualquier artículo, no lo sabían, o sea, si vas a buscar un cambio, yo creo que también debes poner una contrapropuesta, o sea, ¿tienes el cambio? Sí, y puede ser algo muy noble y se tiene que respetar, sí, pero siempre la información te va a dar una contrapropuesta, yo siempre digo en el fondo, no tanto en la superficialidad, porque si no has leído algo, no conoces el tema, yo respeto que puedas marchar, pero tienes que también presentar una contrapropuesta para poder ir contra lo que te estás pidiendo. Entonces, no podemos pintarnos de que solamente unos fueron los buenos, otros fueron los malos, porque no es así. De todos los lados hubo violencia, eso es verdad, y eso tiene que estar en proceso de investigación. Perú necesita un presidente como Bukele. Bueno, quiero ser enfático en algunas cosas. Hay un modelo de Bukele, sí, que ha funcionado, que tiene resultados, que también se puede medir por un tema estadístico. Debes analizar a profundidad lo que ha sucedido para poder tratar de replicar en tu país, porque no podemos vivir de políticas que solamente sean por voz, tenemos que vivir políticas que den resultados, mejor dicho. Entonces, va por ese lado. Por otra parte, siempre he creído que un gobierno debe tener firmeza y no confundir firmeza con lo que es mano dura saliéndose de los regímenes democráticos. Esto me recuerda clarísimamente a que pues, no debes confundir lo que es una dictadura con lo que es un sistema correcto, un sistema bien implementado, con una policía fuerte, con un sistema de inteligencia correcto, con militarización en algunos casos, que no estoy tan de acuerdo con eso, pero con unas cárceles en donde pues por lo menos tengas la seguridad de que las personas no van a salir de ahí para cometer más crímenes. Como repito, es un gobierno fuerte, pero en algunas cosas que hace Bukele yo no estoy 100% de acuerdo. Pero replico, el modelo que aplicó Bukele por lo menos debería ser analizado para poder traerlo hacia aquí. Y también quiero tomar en cuenta muchas expresiones que se han tomado acerca de Bukele, si puede ser un dictador o no, si respeta un tema constitucional. Es cierto, hay muchas dudas sobre eso. Yo incluso hasta me lo pregunto día a día y por eso también he escuchado testimonios. Una cosa es lo que le informa la prensa, otra cosa es escuchar a la gente de allí, que es lo que opina. Pero la estadística por lo menos te indica que son uno de los países más seguros. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. ¿Puedo comenzar? Ok. Creo que Bukele, más allá de ser un político, es un propagandista. Entiendo bastante la iniciativa y la celebro de que haga algo por su país, pero además de que la realidad de El Salvador es diferente por su grupo demográfico, por su población, no creo que hay necesidad de hacer un show mediático en estos centros de detención masivos. No hay necesidad de calatear, a desnudar a los presos y exponerlos.
y más allá de eso, dar la imagen de que, miren, él es marrón y está tatuado, es un delincuente. Eso genera también bastante sesgo de raza y clase. Además, Bukele ahora mismo está cometiendo bastantes atropellos hacia los derechos humanos. Hay muchos casos y testimonios de detenidos sin el debido proceso, sin ni siquiera las pruebas en cuestión, solo por cosas tan ambiguas como afiliaciones por cierto tipo de tatuajes. Eh, Así que, y además de eso, ahora mismo es cierto que el debate entre si Bukele es un dictador o no está bastante vago, porque no hay... el definir eso, lastimosamente se va a ver en el futuro, cuando no tenga ahora la impunidad que está teniendo, porque está infringiendo varios... la constitución de Ecuador, por ejemplo, si se quiere reelegir, perdón, El Salvador, por ejemplo, se quiere reelegir y eso la constitución de El Salvador no lo permite. Lamentablemente no vamos a ver la otra cara de su gobierno más adelante, cuando ya no sea presidente y comiencen las investigaciones. De la misma manera que en Perú pasó con Fujimori, tiempo después de los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de la Fiscalía, de todo, recién se vio a la luz todas las cosas aún más negativas que hizo Fujimori, ¿no? Así que no estoy de acuerdo con que necesitamos un Bukele. Bueno, desde mi perspectiva, creo que hay una gran desinformación sobre quién es Bukele, ¿no? Recordemos que en su país actualmente hay un control de prensa, hay un control mediático, entonces todo lo que sabemos de Bukele es simplemente lo que él quiere que se muestre a nivel internacional, ¿no? Como les comenté previamente, he podido tener contacto con chicos jóvenes de El Salvador hace poco en un encuentro, y ellos que me han comentado como jóvenes ciudadanos lo que pueden identificar dentro del país, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con que, como tal, venga un Bukele a Perú, porque no... quiero empezar con que yo admiro mucho la política y el plan estratégico que ha tenido con la lucha contra la inseguridad ciudadana, que de hecho tiene una gran aprobación en su país debido a eso, porque como mencionaron, El Salvador ha sido uno de los países más inseguros y esta perspectiva ha tenido un cambio eficaz y con una rapidez increíble, ¿no? Que todo el mundo, hasta yo en algún momento atrás, dije, quiero un Bukele en el Perú, ¿no? Pero ahora hay un exceso de control social, hay persecución política dentro, hubo retrocesos en torno a políticas de educación, y bueno, es por ello que yo digo, ¿no? En el Perú se puede, claro que sí, tomar ese plan estratégico en torno a políticas públicas, ¿no? Pero no en su totalidad como un Bukele como tal, ya que habría grandes retrocesos en torno a nuestras libertades. De hecho, sobre todo que acá como jóvenes estamos acostumbrados a interactuar con las redes sociales, alzar nuestras voces mediante las redes sociales, entonces que todo eso haya un retroceso, y no solamente eso, sino el tema de rendición de cuentas. Un ciudadano en El Salvador no puede solicitar rendición de cuentas al Estado porque ya el gobierno salvadoreño está acaparando todo el control. Yo creo que ahorita lo más cercano a un plan Bukele que lo quiero aplicar es, por ejemplo, Carlos Álvarez, ¿no? Y creo que él es bastante populista, por ejemplo, ¿no? Al igual que tú, cuando todo este cambio en El Salvador se dio, también decía, acá quiero Bukele. O sea, totalmente, ¿no? ¿Por qué no lo querría? Teniendo los índices de criminalidad en ese país, ¿por qué no querría Bukele, no? Pero hay una entrevista de, bueno, un personaje que admiro y que hay muchas cosas que rescato de él, que es Axel Kaiser, está en una entrevista con Mario Vargas Llosa, y pues le pregunta acerca de las dictaduras de izquierda o de derecha, y cuál es mejor. Y Vargas Llosa, siendo un liberal como yo, dice, pues no, o sea, no me puedes hacer esa pregunta, una dictadura de izquierda, una dictadura de derecha, son malas las dos, ¿no? Entonces, yo pienso eso. Una dictadura de derecha es una dictadura socialista, para mí, no son rescatables, pero sí se puede hablar de un plan estratégico que funciona, como señala mi compañera. Existen planes que son mejores que otros, ¿no? Entonces, toda esa política en contra de la delincuencia que efectivamente ha generado una gran aprobación a Bukele en El Salvador, o sea, ha sido efectivo, ¿no? Pero está en otra parte del debido proceso, por ejemplo, que no se ha seguido, ¿no? Ahora también tendríamos que hablar de la Corte Internacional de Derechos Humanos, diferentes organismos internacionales que también han sido muy lentos con ello, ¿no? Entonces, en ese ímpetu, en esa desesperación por salvar a El Salvador, creo que también es que se han dado esas políticas extremas, ¿no?
digamos que enfáticamente en los resultados se ha dado. Entonces, hay cosas buenas que se pueden sacar de eso y replicarlo, ¿no? No en su totalidad, no mediante un proceso dictatorial, pero sí hay cosas buenas que se tendrían que rescatar y también tendríamos que poner el foco en cuán lentas están siendo las instituciones internacionales y en qué están poniendo el foco. Porque a mí, créeme que no me interesa tanto si exponen a un delincuente, pero sí me importa más si están matando a un ciudadano inocente. Créeme que eso me importa muchísimo más que un delincuente expuesto en TV nacional o a nivel internacional. Entonces, el foco creo que deben estar en los buenos, en los que no hacen daño, en los que no asesinan, en los que no violan. Yo ahí creo que en cualquier país siempre es peligroso este discurso de necesitamos un salvador que venga a solucionar nuestros problemas. Entre la opción de, oye, necesitamos un salvador, sea Bukele, sea quien sea, versus necesitamos instituciones fortalecidas que protejan los derechos de los ciudadanos, que garanticen el orden público, digamos PNP profesionalizada, Poder Judicial que realmente combata la delincuencia y sancione la delincuencia, yo 100% me voy por lo segundo. O sea, cuando uno pide mano dura, hay que ponerse a pensar a quién le quiero entregar esta mano dura. A una persona que va a ser como la persona que esté concentrando el poder. Yo como ciudadano quiero delegarle ese poder a un representante que luego puede usar contra mí, o prefiero confiar en las instituciones, que es una postura que conversa mucho más con la democracia y con lo que nos hemos esforzado por construir en los últimos años en este país, para que justamente cumpla las funciones que debería tener, ¿no? Entonces creo que sí es bien peligroso entrar en este discurso de El Salvador que va a solucionar los problemas de un país, ¿no? Y justamente también en esa línea de ideas peligrosas viene lo del fin justifica los medios. O sea, puede ser que en el ámbito de la seguridad ciudadana esté siendo efectiva, tenga unas políticas efectivas, pero, o sea, costo-beneficio, ¿no? ¿Cuál es el costo de eso? Están limitando libertades individuales, se están atropellando derechos humanos que, como tú bien dices, en el sentido estricto de la palabra de lo que son. O sea, de repente no es ahora, de repente no son en los primeros meses de gobierno, pero ya hemos tenido experiencia en Perú también de cómo eso, con el paso de los años, de una figura que es mucho más autoritaria, se va transformando en otra cosa. Entonces hay que tener hay bastante como memoria, ¿no? De las cosas que pueden pasar cuando entramos en estos discursos que no resuenan con la idea de lo que debería ser una democracia en un país. Claro, yo justamente comparto ese ideal. La verdad, sinceramente, Perú no necesita un Bukele. La forma como se ha presentado Bukele en su país, que la verdad, yo como comunicador visual sé identificar el buen marketing, el buen lado de cámaras que está aplicando justamente para que al menos todos los países latinoamericanos y extranjeros puedan verse como un buen salvador, un buen héroe, digamos. Pero yo también he visto que, aparte de ese factor que están utilizando, está dejándose engañar bastante que la gente, claro, estamos en una crisis política donde lamentablemente la inseguridad es algo muy fuerte. Entonces la gente automáticamente cuando ve a una persona que en otro país la está haciendo bien y está salvando su pueblo, wow, uno quiere algo así. Pero deja de pensar en otras cosas primordiales que le está haciendo, por ejemplo el abuso de los derechos humanos. Sinceramente me parece algo muy fundamental que la gente no toma en cuenta. He tenido una profesora con la universidad que conversamos, justamente un debate de esto, y me dijo, tenlo por seguro que ese país, El Salvador, va a ser un Corea del Sur, me dijo. Porque la forma como lo está aplicando, de querer apoyar, como Corea del Sur, digamos, el lado dictador. Norte. Norte del Sur. Lo está aplicando de esa manera, me dice. Entonces, tenlo por seguro que a tener en cuenta, lo que está haciendo Bukele es darle la seguridad a la gente que puede hacer su día a día. Pero va a quitarle poco por poco las cositas de sus libertades y la gente va a recién reaccionar, pero muy tarde. Y eso es justamente lo que se quiere evitar. Acá en Perú, como comentaste, se puede hacer un plan de estrategia para poder combatir inseguridades de cada departamento o institución, se pueda corresponder para que cada uno pueda actuar como tiene que ser. Pero no necesariamente llegar a ese punto de un Bukele que tengamos incluso, porque el Perú ahorita tenemos un punto visualmente para varios países como un país fortalecido en comida, en gastronomía, en paisajes, y que de repente empezamos a aparecer en televisión, que tengamos a los presos de esa manera, que empezamos a hacerlo como si fueran, como tú comentaste, mira un marro con tatuajes así. Sería muy, muy triste ver que el Perú tenga esa imagen justamente que nosotros estemos quitando los derechos humanos de esa manera. Así que no considero que el Perú debe tener un Bukele. Creo que como comunicador sabes que hay cosas tan simples que se muestran en cámara terminan siendo propaganda, hay un simbolismo detrás. Claro, sí, justamente. Por eso sé que Bukele sí está utilizando bien las herramientas audiovisuales, muy bien, incluso como él quiere hacerlo,
que la verdad que quiere aplicar esa manera de ser el gran salvador, como tú metas el show cero, pero uno como joven ya identifica que esto es puro show. Para los adultos, tal vez puede hacer que esta generación antes las cámaras visualmente sea como que, qué impactante, bien lo que está haciendo. Pero incluso yo tengo amigos que viven en el Callao, porque soy chalaco, cuando el presidente fue con la Patricia Chirino del Callao, me comentaron, oye, ese nomás fue a caminar, nomás me dicen. Fue a caminar con las cámaras y justo el streamer ese que lo patrocina, solamente grabó eso y eso fue todo mes. Entonces, eso es puro show, me doy cuenta. Así que no necesita Perumbuca. El pobre es pobre porque quiere. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. Qué bueno, Fernanda. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, hola, comenzando, este es el cuento de la meritocracia, no es propaganda liberal, que es que todos estamos al mismo nivel, cuando no es cierto, las desigualdades de clase existen desde modelos económicos atrás, y simplemente es este tipo de propaganda para que las personas no culpen, no responsabilicen o al modelo económico, o a la organización política de la posición en la que están. No creo que las personas que no creo que los millonarios estén como que en el Metropolitano a las 5 de la mañana trabajando duro, ¿no? Para tener lo que tienen. La mayoría ha sido heredado. Sí, existen personas que han tenido éxito, pero es muy dañina esta concepción de que sus fracasos son por iniciativa propia y no porque está en una posición de desventaja en un mundo tan complejo. Bueno, yo para poder decir evidentemente, creo que nadie va a querer ser pobre y pasar carencias, pasar dificultades, estar en la penumbra como tal. Creo que es todo un tema que también viene con un tema estructural, el tema del sistema, tema de oportunidades. Por supuesto, tenemos un país grande donde incluso para algunas carreras no hay trabajo para todos, esa es una realidad. Tenemos algún tema de inmigración que está presente, pero el sistema como tal me parece que es un tema importante porque de acuerdo a ello podemos ver qué oportunidades nos pueden dar, qué oportunidades nos pueden brindar. Si el sistema está fallando, porque, y la mejor prueba de esto que puedo decir es, cuando pueden ir a alguna provincia, aparte sierra o selva, no todo el mundo tiene la misma oportunidad que tenemos nosotros en Lima. En Lima existen universidades, tenemos colegios, tenemos agua potable. Tú vas a esos lugares y no vas a ver eso. Entonces es una falta, es un problema estructural que tiene el Estado y que debería corregirse. Y un tema de meritocracia, muchas veces lamentablemente es cierto que para conseguir un trabajo importa más la vara. Eso no creo que nadie aquí me lo pueda negar. Y es así lamentablemente, pero entonces las personas no son pobres porque quieren, porque hay un tema por detrás, un tema estructural que tiene que ser tratado. Yo creo que ese es un enunciado muy tonto. Y siendo de derecha, izquierda, liberal, socialista, es como demasiado fácil de responder. No es pobre porque quiere, ¿no? No es esa la idea. Tampoco estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a las personas porque las acciones tienen consecuencias también. Las decisiones tienen consecuencias que son mejores que otras. Entonces, ello también habría que ver, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, no. El tema de propaganda liberal que escuché, no me parece que habría que tirarle a eso, sino que, al contrario, el liberalismo bien entendido, defendiendo un sistema capitalista que se basa en que te beneficias de lo que produces, creo que ha sido beneficioso, sobre todo las reformas económicas de los 90, por ejemplo, con el cambio de constitución y todo ello, creo que ha sido más beneficioso que perjudicial en cuanto a la pobreza, ¿no? Reformas como las que hizo Velasco en el 68 hasta el 75 que gobernó, que prácticamente ves los índices del IP, del Instituto Peruano de Economía, ves cómo devastó la economía, cómo es que la gente se hizo cada vez más pobre. Entonces, el liberalismo o el capitalismo no es el enemigo y habría que destruirlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, al contrario, creo que ha servido para que mucha gente salga de la pobreza. Justamente estamos hablando de los pobres, ¿no? La gente no quiere ser pobre, la gente no, o sea, nadie está feliz que nació pobre, pero la gente está mucho más feliz cuando realmente le das un mercado o un sistema que los va a beneficiar, ¿no? Ahora, ese sistema no es perfecto, el capitalismo, el sistema liberal no es perfecto, ¿no? Nadie va a decir que es un sistema que no tiene fallas, o sea, sí lo tiene, ¿no? Pero no considero que esta dicotomía socialismo y liberalismo debería estar como tan peleada, ¿no? Sino que, pues, al menos yo defiendo el libre mercado y creo que ello sí beneficia a aquel que se de la pobreza. Creo que también estoy en desacuerdo, como todos nosotros, el que
el hecho de que el pobre es pobre porque quiere, porque tenemos que partir de que la pobreza no es una causa individual, es una causa estructural, ¿no? Uno no elige dónde nacer, uno no decide tampoco si quiero nacer en una ciudad donde de repente no llega el alcance estatal o en una ciudad donde sí. Y bueno, lamentablemente hay mucha gente en situación de pobreza debido a esto. Yo he tenido la oportunidad de viajar justamente a situaciones, a rincones donde el Estado no llega, Sí. o llega figurativamente. Ah. Llega, pone un colegio, Sí. pone la infraestructura, pero no tienes en cuenta o no defines bien el problema previo, que es cómo un niño va a bajar del cerro 1 hora, subir al cerro 1 hora, o sea, son los desincentivos que tienen los niños en sí para llegar al colegio. A veces no hay ni siquiera profesores todos los días, entonces aparentemente ponen, ¿no? Sí, estamos construyendo colegios, estamos fomentando la educación, están llevando insumos para el friaje, pero todo es para el foto, ¿no? Entonces, todo esto se debe, creo que esta frase ha sido una excusa como para dejar de lado la función o el rol que tiene el Estado aquí, ¿no? ¿Alguien? Sí. Bueno, yo creo que a mí me gustaría profundizar un poco en eso que hablas del rol del Estado, ¿no? Creo que es fácil reconocer que las personas nacemos en contextos diferentes, en situaciones desiguales, o sea, nadie elige si quiere nacer en hijo de la familia que es top 1% más rico del Perú, o si eliges en un hogar en donde el agua te llega verde por las condiciones de insalubridad que hay, donde básicamente te alimentas de papa y arroz porque no tienes acceso a proteínas por la condición socioeconómica de tu familia y etcétera, ¿no? Y justamente por esa situación natural que pasa en el Perú y pasa en el mundo de que las personas nacemos en contextos distintos, ahí es donde entra el Estado para tratar de equiparar un poco la cancha para todos, ¿no? Y cómo proveyendo servicios públicos de calidad, sea en educación, sea en salud, desde que somos muy chiquitos. Entonces, si yo entiendo más o menos el rol del Estado así, ¿no? Como equipar un poco las condiciones en las que nacemos y justamente a partir de esas condiciones que ya están un poco más igualadas o balanceadas, es donde cada persona debe aprovechar las oportunidades que se le presentan, ya sea por servicios públicos o por fines privados que se pueda ganar para desarrollar como que su propio proyecto personal y su propia vida, ¿no? A partir de esas oportunidades. Entonces, la verdad que me da gusto que cada vez menos se repita esa frase de pobre es pobre porque quiere, porque nos vamos a unos extremos que son completamente innecesarios de tratar de llevar todo un plano individual cuando dejamos de reconocer que hay condiciones estructurales que han estado, están y estarán presentes en ese país, en otros, y justamente ese es el problema que creo que deberíamos tratar de hacer. A mí esa frase, la verdad, lo considero primero muy discriminatoria y muy castrista. Porque luego entender un punto en que uno es pobre porque quiere, o sea, ¿quién en su sano juicio quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Entonces, es como que ahorita, por ejemplo, los jóvenes tenemos esa dicha que ahorita para uno vivir independientemente fuera de la casa del padre es bien costoso. Actualmente acá en nuestro país es bien costoso. Incluso es como que no dan las oportunidades, incluso ni las empresas. ¿Cuántos jóvenes en nuestros países van al extranjero justamente para hacer una vida mejor? ¿Cuántos jóvenes ya ni siquiera regresan al Perú para ya tratar una nueva oportunidad? El Estado, digamos, es como que no se ha preocupado cómo poder darle las oportunidades a los jóvenes o a las personas, incluso desde el lado de los alimentos. Tenemos un problema donde se está dando comida de perro a los niños, el tema de Caliwarma, que la verdad me pareció algo inaceptable, que si aunque sea la gente está tratando de salir adelante en el lado alimenticio, bríndale un buen alimento para que se pueda fortalecer. Es como que no se está dando cuenta el parte del Estado que la juventud o la gente que viene detrás de nosotros, nuestra generación, van a ser el futuro del país. Entonces no se está fortaleciendo ese lado. Y lamentablemente esa frase es como que, como tú usted dice, no tenemos la opción de elegir si queremos vivir en una familia que sea millonaria o lamentablemente nos toca vivir en esa manera, pero es la realidad. Entonces, esa frase es como que para mí muy tonta que se diga y la verdad me orgullece saber de que, como tú dices, que poco a poco está desapareciendo, porque sería muy triste escuchar que al menos nosotros como generación ahora presente estamos aplicando esa frase porque sabemos la realidad con la que nos estamos afrontando. Entonces, no es que uno quiera ser pobre porque quiere, es que el Estado lamentablemente al menos no ha brindado las oportunidades y la estructura corriente para que uno se pueda desarrollar. Es, por ejemplo, yo ahorita en el lado de salud, porque tengo médicos que son doctores y médicos, había pasado que había un chico que trabajaba en McDonald's, es como que llegó a salud
y era un estado de emergencia que tenía que atenderlo. Y en ese entonces dijeron, no tienes que sacar tu cita. Entonces, ¿cómo va a hacer para que se recupere si tienen que seguir trabajando? Entonces, es como que el chico incluso comentó que llegó al día siguiente llorando porque la habían despedido. Entonces, ¿cómo va a seguir progresando si el estado de salud incluso está mal? Entonces, son factores que poco a poco uno va identificando. Los policías causan violencia en las marchas. Y sí, quiero comenzar lo de que se ha confirmado la existencia de infiltrados ternas que ya se usan en las protestas. Lo otro es que obviamente las protestas no son pacíficas, hay un descontento que se va a expresar físicamente y honestamente yo nunca voy a juzgar o criminalizar a un ciudadano que está expresando su rabia ante el gobierno, ante el sistema. Nunca voy a equiparar lo que él puede causar, no sé, con una pinta, con tumbar algo, con un policía armado, usando herramientas ilegales, como perdigones de plomo. Y lo otro es que tampoco voy a responsabilizarlos de lo que pasa en las calles, de lo que causan los que están arriba. Es decir, si tú vas a una protesta y las medidas se elevan, por más radical que suene, estás en tu derecho de expresar. No, un derecho constitucional. Yo no te voy a perseguir a ti, voy a ir a la causa de por qué pasa eso. Estás protestando, estás quemando una llanta. Bueno, yo no te voy a represar a ti, voy a represar a la autoridad que causó eso. Si no quieren que las medidas se eleven, pues hagan caso a las vías pacíficas. Claro, yo justamente opino lo mismo. Lamentablemente ahorita voy a dos puntos. Sé que hay personas que son un poco en el tema, que crean el tema de los machos un poco más fuertes, digamos, con la opresión policial que se enfrentan personas de la policía. Pero yo también he visto, la verdad, en carne propia, porque estoy marchando desde el 13 del 20, 21 de septiembre y del 13 14. Entonces se puede identificar que lamentablemente hay policías internas que a pesar que siguen la directiva en la cabeza, que se digan, que enfrenten a los jóvenes, que enfrenten al público, uno es consciente de qué es lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo pudimos identificar en la marcha del 15, que justamente se hizo la encerrona, donde había adultos mayores que traen a niños, que les han caído bombas lacrimógenas de la parte de los techos, a pesar que la policía lo niegue. Incluso tenemos un compañero que lamentablemente está en coma, ahorita está en UCI. Está con muerte cerebral. Sí, porque le cayó esta cosa, que es una bomba lacrimógena en la cabeza. Entonces, eso sinceramente me parece un poco absurdo, porque supuestamente la ley dice que eso debe replegarse en el suelo, no cuerpo de la persona. Y esto, sinceramente, esto le cayó en la cabeza al compañero. Entonces, yo opino que incluso por parte de los CERNAS, que es identificado, incluso con amor del compañero Truco, que decía el coronel que no había ternas ese día. Y efectivamente hubo uno. Se confirmó. Se confirmó que hubo uno. Entonces, yo considero que la policía ahorita está identificándose por parte del coronel Arriola, que es el que está dando las directivas de qué es lo que deben hacer, pero uno es consciente qué es lo bueno y qué es lo malo de las marchas. Y sinceramente el 15 yo identifiqué que los policías no han actuado para nada. Sí, yo coincido completamente con los dos. Creo que también el hecho es que un manifestante no tiene la misma fuerza que tiene un policía. Un manifestante va, reclama, tiene pancartas, usa diferentes medios de poder demostrar o comunicar el hecho de su descontento social. Incluso con la música, en varias manifestaciones se baila, se canta. O incluso el hecho de lanzar una roca o lanzar una piedra es lo mismo de disparar un perdigón o una bomba lacrimógena en la cabeza. Y justo que mencionaste el hecho de la bomba lacrimógena, yo también estuve presente en la marcha del 15. Y recuerdo que en varias lanzadas de bombas lacrimógenas ardían más de lo usual o afectaban otras partes de... Estaban vencidas. Estaban vencidas, justamente. Y era el hecho de que justamente se demostró cuando terminaron las marchas, las personas que recogieron y lo demostraron por redes sociales, se solidarizaron, era el hecho de que las bombas lacrimógenas estaban vencidas desde 2003. O sea, es completamente errado el hecho de que incluso si tienen el poder de la fuerza, lo utilicen tan descaradamente en la población. Y sobre todo en la marcha del 15, que se viralizó bastante en cuestión de, por ejemplo, redes sociales y en programas como América TV, como María Pía Copelo, hablando del tema tan libremente. Y sí, esa es mi opinión sobre todo sobre el uso de la fuerza. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. A ver. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la policía en el Perú es una institución que tiene un montón de deficiencias, ¿no? Súper estructurales, se habla mucho de la reforma que tiene que haber para la profesionalización de la PNP, etcétera. Y yo creo que una de esas deficiencias es que como institución los policías no tienen una forma diferenciada de reprimir al criminal del que es manifestante. O sea,
se ha pasado por muchos generales distintos, por planes distintos de intervención, etcétera, y los resultados que seguimos viendo en la calle son muertes, personas que quedan con un problema de salud por el resto de la vida, que absolutamente en ningún caso se puede justificar, ¿no? O sea, nunca alguien debería salir a manifestar y terminar primero perdiendo la vida o segundo gravemente herido. Ahora, que la policía como en general sea quien cause violencia en las marchas, o sea, tampoco creo que podemos generalizar así como decía el enunciado, ¿no? O sea, creo que hay elementos de la policía que son quienes lamentablemente no actúan de acuerdo a sus funciones, pero justamente eso parte de una reforma estructural. Yo no tanto opino acerca de eso, porque el día 15, el día de ayer, con los bloques de la Generación Z, hemos organizado una marcha pacífica muy efectivamente. Y nos hemos ido por calles específicas que curiosamente la policía, porque si no bombardeado, como lacrimógenas, que fue la parte del Canal 4, Canal 5. E incluso cuando nosotros como voceros hemos dicho que queremos incentivar a la policía que se comporte bien al igual que nosotros. Entonces, muchos han dicho, incluso la prensa alternativa, es que el día de ayer no ha habido ternas. No ha habido ternas. Entonces incluso nos han dicho que la policía y tanques del ejército han estado en la avenida Bancay en el Congreso esperándonos. Entonces, ¿qué incentivos como que me das a pensar de que la policía o los ternas no están generando ahorita eso más que nunca? Que incluso tenemos congresistas que nos están llamando terrujos, hay congresistas y ministros que han llamado a samarquinos terroristas. Entonces, imagínate la prensa cómo nos está pintando nosotros que salimos a marchar pacíficamente. Y en un principio que fue así, y poco a poco se está marchando. Igual, desde la experiencia te puedo decir que son cómplices. Es decir, has visto videos de policías agrediendo adultos mayores y ves al resto de sus compañeros atrás. Yo no la Yo también vi videos cuando querían destrozarle las motos a las policías, a las mujeres. También vi videos de eso, también vi videos de cuando querían quemar el Congreso. Esos videos también vi y también pienso que los derechos humanos en los que hablan también van para las policías, ¿no? Ahora, a partir de esa premisa de que la policía es una institución que causa la violencia, no creo que, o sea, per se no es una institución que causa violencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de suboficial Magallanes, ¿no? O sea, ya hay, las cámaras ya han puesto que también querían atentar en contra de su vida. Ahora, dices, escuché que dicen, no, pero hay una desigualdad, ¿no? En cuanto a las armas que usa el policía y una piedra, ¿no? Pero a ver, cuando tú quieres prender fuego, ahí donde está la desigualdad. ¿El policía es superior a ti o tú? Que estás queriendo quemar. Entonces, claro, y también ese tema, yo estoy totalmente en contra de que se te ruquee así, porque sí, eso está súper mal, porque se generaliza y está mal. Pero a ver, cuando tú usas una bomba molotov, es un arma letal, ¿no? Y que sale Rosa María Palacios a decir, no, pero eso no es una bomba y que los angelitos, que no sé qué. Estoy totalmente en contra de eso, o sea, las cosas por su nombre. Así como la policía ha tenido ese exceso también de fuerza en varias veces, también los manifestantes han tenido ese exceso. Entonces, hay videos de eso, de policías también siendo muy arbitrarios, pero también hay videos de gente que ha querido causar destrozos, destrozado motos, quieren quemar el Congreso, entonces habría que hablarse de eso también. Quiero partir básicamente porque creo que este tema de ver a la policía como el principal agente violento es más que nada lo que nos crea los medios de comunicación, ¿no? Yo sé, a mí también, sí es los medios de comunicación, pero la prensa es ejecutivo, o sea, no la prensa que vemos en la televisión, ¿no? Claro, porque en cualquier país del mundo se va a tirar una piedra o algo. Claro, porque básicamente lo único que ponen es que cómo los manifestantes agreden a los policías, cómo los manifestantes somos los que desde una cámara se detecta que grupos de estudiantes están creando unas bombas, entonces tratan de polarizar más a la sociedad, inquietar más a la sociedad y dejar como santos a la policía, ¿ya? Pero yo también he visto casos donde los mismos manifestantes, yo también he visto, por ejemplo, primero, cuando la policía aplicó la encerrona, porque yo también estuve ahí presente en la marcha, quise irme por un pasaje y no podía porque la policía estaba ahí cercando y en mi desesperación tuve que buscar una manera de correr, pues, ¿no? Pero también he visto videos donde han agredido efectivamente a 2 policías, mujeres, tirando la moto, rompiendo sus cosas como en son de festejo, ¿no? Entonces yo también dije, esto me parece mal. Entonces no es que podamos generalizar la policía es violenta como tal, la violencia se ha dado por ambas partes y lo que debemos acusar es eso, los actos violentos, no decir quién es bueno, quién es malo, y definitivamente también estoy de acuerdo en el tema del grado de magnitud, ¿no? Porque obviamente la policía es personal capacitado,
es personal que No creo. capacitado entre comillas, ¿no? Se asume que es un personal capacitado para Es más para- recursos del Estado. exactamente, ¿no? Es que entrena todos los días, no como las manifestantes. Entonces, sí hay que juzgar eso, ¿no? Que la policía no está realizando las medidas efectivas para llevar a cabo el control social, ¿no? Pero sí estoy en desacuerdo de que se generalice, porque sé que también hay policías que mantienen su respeto, ¿no? Es que honestamente, Déjame dar una opinión la ahí. policía Déjame dar una no, opinión. no es como que la policía esté en desventaja ni en su ejecución, ni mediáticamente. No, no es como que estamos a la par. En la defensa de la policía está así. Y como que el hecho de llamar la atención a la policía no es una acusación directa, es como que un recurso retórico, ¿no? Que nosotros incluso terroquemos a la policía, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mi bro, Es completamente si arman pero bengalas, se llaman ¿qué es lo que molotov, pasa? el apoyo de Y la de policía. detenciones ilegales. Pero si armas bengalas, armas... Hay 50 policías heridos que me sorprende que no hayan mencionado eso. Pero la pregunta es, Pero, ¿qué Juan, es- pero- ¿Por qué no mencionarle 50 policías? Había más gente Es que el manifestantes, terreno no más de es 50. igual. No Ya, pero tienen- si yo te no pregunto, tienen familia, No se hablaba pero nada. no tienen familia esos 50 policías heridos que están también tuvieron que ir a los hospitales, pero no tienen familia. ¿Por qué no los han mencionado? ¿Por qué no mencionaron el ataque a las policías que también, o sea, y criticaron a la gente que sacó Si sacó te tienen armas en las ese cifras caso? de policías heridos y Está bien, manifestantes está heridos. bien, se sacó una cifra y yo sé que esto puede variar, eso es una verdad que no te voy a negar, pero no menciono en ningún momento a la policía, los 50 policías heridos, también tienen familia. Es que Si tienes una molotov, si Claro, tienes claro. una piedra, si tienes una bengala, te van a detener, en cualquier país del mundo te van a detener. pero mi pregunta Te van a detener en yo cualquier tengo una parte. pregunta Eso es para ti. vandalismo. Tengo una pregunta para ti. ¿Y qué Eso es seguridad, vandalismo. te da a ti que es un protestante? ¿Cómo así? ¿Qué seguridad tiene que es en el interno? ¿Cómo así? Porque aunque no creas, hay ternas que son los que crean el caos. Si yo te pregunto a ti, porque hay videos incluso en una parte, unos tombos que están con sus escudos, saliendo personas que están justamente vestidas incluso con mascarilla, con casco, haciéndose pasar por protestantes. Es que no ¿Qué seguridad te da que ese no era un protestante ni un terno? Es que no podemos centrarnos en que ese es un terno. ¿no? O sea, yo no me puedo meter en el tema de la arbitrariedad. Si hay una arbitrariedad, yo te lo voy a reconocer y te diré que tiene que ser investigado. Yo no podría ser hipócrita y decirte, ¿sabes qué? Que se ha cometido aquí algo bueno, no te puedo decir. Si una arbitrariedad, algo El malo, punto en sí no te puedo decir es eso. el tema de generalizar si la policía... Es la misma pregunta de decir la juventud es violenta o la policía es violenta o no. La respuesta se entiende, pero, yo sí voy a defender mi postura en que no debemos generalizar porque efectivamente no todos los policías son violentos. Bueno, Magallanes dice que es un guerrero nacional. No, el coronel Arregla dice que Magallanes es un... Es que honestamente, Sí, es una opinión. yo digo ¿Es eso, nacional? no es un terreno igual. Nosotros criminalizamos a la policía, no pasa nada. La policía nos criminaliza a nosotros. Y pasa algo. Ya, y eso hay que juzgar, ¿no? Que se le dé más validez, estamos como que que se le dé más validez a le autoridades veo un motivo que a la pragmático de ciudadanía. defender a la policía. Siempre voy a defender a la población civil. No creo. Pero escúchame, Es un órgano democrático, es una institución del Cuando Estado. Y te terruquean, salen los medios a decir, ay, que no, cómo van a terruquear, que no sé qué. Pero cuando hablan de un policía que es un asesino, un violador, que vive incluso en Ningún medio marchas está hablando feministas. ningún medio está hablando Los medios sacar de policía. si tanto el cajón de la TNT cuando les roban no piden Ningún ayuda. medio No, aquí va, ahí. Eso es muy falso, de verdad. Ningún medio habla mal de la policía. ¿Qué medios verás, de verdad? Porque yo, aparte de ver, o sea, así como ves la Encerrón, la Marcos y Fuentes, todo eso, también mira otros, o sea, mira de todo, pues, para que puedas tener una opinión más, no sé, ¿sabes? A sacar de aquí y de allá, porque si caemos en esa generalización, mucha gente dice, la generación Z son unos brutos, unos cristalitos, ya. No quieres caer en esa generalización, entonces tampoco caigas en la generalización de que el tombo es violador, el tombo es asesino, ¿no? Lo que te puedo decir es que al menos la noticia, agarramos una noticia de un tombo que ha hecho un delito un día. De las protestas de la generación Z, 2 semanas. Es que, 2 semanas. es que yo creo Exacto, que pero por eso hay no que estamos juzgar. tomando las consignas de la manera literal. Por eso, No decimos el tomo de violador, no decimos cada uno de ustedes ha abusado sexualmente de mujeres. Decimos el sistema en el que ustedes trabajan y no hacen nada respecto a está podrido. ¿Qué pasó con Sheila Condor, creo? No, Sheila Torres. No recuerdo el nombre de la chica que fue asesinada por policía. La consigna no está culpando a cada uno. Estamos diciendo, por favor, hagan algo. Tenemos que usar este nivel de grado fuerte de palabra para que alguien haga al respecto y no lo hacen. Es decir, esa palabra tan fuerte expresa, canaliza el nivel de indignación de la población. No estaríamos en esta posición de tener que usar estas palabras tan, por así decirlo, alarmistas, si en primer lugar no hubiera la necesidad de usarlas.
Así que, lamentablemente estamos en estos Pero debates es que no se va a negar que sí o sí la policía Mientras, sí ha los cometido arbitrariedades y maldad. No, eso no Claro, tampoco yo estoy negarlo. en defensa O de sea, la eso no policía. Porque tampoco, Porque si no veo eso, sería un hipócrita. No podría. Claro, Eso es una verdad también. Es una Claro, parte muy nadie integral de creo la que historia. está en postura de defender a la Sí, policía. nadie está defendiendo, sí, por eso, Exactamente. nadie está defendiendo a la policía. El punto es que tampoco podemos generalizar. Ese es Claro. el punto, ¿no? Porque, como yo les mencioné, también he sido víctima de represión policial. En algún momento dije odio a la policía en general, hasta que estuve en una situación de denuncia donde tuve que quedarme toda la madrugada en el debido proceso y vi como 2 efectivos policiales estuvieron ahí ayudándome, presionando a que el fiscal firmara, pero cuando llega al tema de la denuncia, el fiscal, ya el policía no puede hacer nada más. ¿Me entiendes? Porque ahora la decisión viene del Poder Judicial, de todo este sistema. Entonces, la culpa en realidad no la tiene el policía detrás de eso de por qué no procede tu denuncia. ¿No? Es todo un sistema detrás y creo que esto es algo en común que tenemos por juzgar y por criticar, ¿no? Más que todo este tema de... Precisamente, Sí. bueno, como conclusión yo digo que la manera por la cual usamos este tipo de consignas contundentes es precisamente por el nivel de indignación que hay atrás. Y yo siempre voy a legitimar el nivel de desagrado o de incluso de ganas de hacer algo de las personas que usen esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a las familias de las mujeres víctimas de feminicidio por parte de efectivos policiales y yo no voy a ir a decirle, señora, no puede culpar a la policía. ¿Qué respeto hay a su luto? ¿Qué respeto hay a las múltiples veces que ha ido a la comisaría a pedir ayuda y la han ignorado? La chica Sheila tiene denuncias previas y lo han ignorado completamente. Es decir, ¿con qué cabeza vas y le dices, oye, mataron a tu hija? Qué pena, no puedes generalizarlo, sin embargo. Es que ahí sí lo que es una verdad es el tema de la reforma. Sí o sí tiene que haber una reforma. Sí. Creo que ahí nadie usted me va a Claro. poder dar Por eso. ejemplo, la Necesita indignación, reformar a la PNC. la indignación, por ejemplo, que tú mencionas del caso de Sheila, ¿cuántas denuncias previas ha hecho? Ahí no entra la PNP como culpable. Ahí entra el tema judicial como culpable. Yo he visto cómo la jueza en la videollamada que tuvimos dijo, vamos a declarar inocente al delincuente que entró a tu carro a robarte porque no hay pruebas evidentes, pese a que el delincuente ya tiene 3 casos de robo agravado y 7 de robo simple. Igualmente Delinque desde los 14 tenemos ahorita años. más de 50 fallecidos por parte del sur. Simplemente, autoridades. como dije, yo apoyo estas consignas porque originan estos debates, y eso es lo que queremos, que las personas cuestionen. Si nosotros no somos así de incisivos, no van a debatir. O sea, pero sí están de acuerdo que aparte del sistema policial debe haber una reforma del sistema Sí, judicial. Lo importante aquí es que todos estamos de acuerdo que hay un problema y que tenemos que tratarlo. Sí. Tal vez no coincidimos en las formas, pero que hay un problema sí tiene que Es que de la tratarlo. cabeza si está mal todo Simplemente, eso es todo, ¿no? Yo no tomo el sentido literal de la palabra, simplemente banco eso porque va a generar este tipo de discusiones, y esto es lo que espero que ocurra Claro. en toda nuestra generación. Mi generación usa mucho la salud mental como excusa. Tú. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. Hola. Bueno, a ver, primero, ¿excusa de qué, no? ¿O para qué? O sea, yo creo, lo que veo un poco es que en los últimos años la salud mental está pasando por un proceso de politización, y la forma en la que yo lo entiendo es que está pasando de ser un tema que se hablaba solamente en el ámbito privado y muy poco, a ya ser un tema que se está tratando en el ámbito público. Eso ha pasado antes también, por ejemplo, con el racismo, que antes era como súper silenciado y después ya pasó al debate público. Y justamente como es natural en la política que temas entran y salen de una agenda en distintos momentos de la historia, dependiendo del país, no es que se esté usando como excusa, es que se está hablando más de problemas que existían desde antes, ¿no? Incluso Que antes hay eran mucha silenciados. desinformación. Creo que si tú vas a la calle y le preguntas a un adolescente o a un adulto joven, oye, ¿alguna vez te has sentido ansioso? Te va a decir, no, pero seguramente hubo muchas ocasiones en las que sí. Más bien creo que lo que tenemos es más allá de no estar informados tanto al respecto, creo que sí tenemos ese nivel de sensibilidad es poder apreciar, hacer más introspección, porque no tenemos tantas preocupaciones externas como las tenían otros padres, pero sí creo que incluso deberíamos promocionar esta idea de que la salud mental se está usando para que se victimicen. Viene a otro debate, ¿no? Que es el choque generacional, que es como que... Claro, porque a raíz de eso es que le dicen, no dicen cristalito. Ajá. Realmente como que, o sea, no van a nada aquí. Sí, pero o sea, lamentablemente la generación fue en otro tiempo, en otro tipo de estado, en otro tipo económico, social y todo. En nuestra generación, literalmente presente en el sur Perú, está muy complicado todo, o sea, todo está de cabeza. O
sea, todo el sistema lamentablemente se analiza. No es que yo me ponga acá como dramático y decir mi salud mental, no. Incluso en universidad he identificado que la depresión, la ansiedad y la tristeza son factores muy fundamentales que los jóvenes que se están presentando. Incluso los padres. O sea, creo que habían otros problemas antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres, el machismo tan exacerbado que existía sobre todo antes. Muchas cosas que ahora ya han cambiado. Ya no es el poco quizás de la manera como era antes. Ahora quizás otras cosas como muchos jóvenes que tienen al suicidio o depresión, ansiedad. Y normalmente se te dice cosas como, pero te estás victimizando. Y mira, yo a tu edad tenía tantas cosas que hacer que ni podía pensar en esas cosas. Y es como que yo, no, bueno, o sea, pero tú a mi edad también estás pasando por otros problemas que ni siquiera podías prestar la atención porque no había suficiente información. Es más, ahora tienes problemas. O simplemente pensabas en sobrevivir, literal, y no podías pensar en eso, ¿no? Entonces no comparto para nada esa premisa. De hecho, creo que ahora se está visibilizando esos temas como depresión, ansiedad, y como dice, ¿no? A veces hay gente que ni siquiera sabe que ha estado deprimida o sabe que ha estado ansiosa porque no había esa información, que ni siquiera tenías esa apertura para decirlo porque eras considerado como débil. El decir, tengo ansiedad, tengo tendencias al suicidio, Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Ahora hubo un tren en TikTok de gente bailando al frente de la carrera para decir que están locos. Es como que, bueno, No sé. si hubiera suficiente nivel de concientización, les hubieran llamado la atención a la gente que estaba haciendo eso en vez de reírse. Yo podría decir que hay que ser un poco, tal vez, basado, no le gustaron mucho lo que voy a decir, pero yo creo que hay generaciones que han sido más fuertes que otras, y yo creo que esa generación le está faltando un poco eso, y voy a poner en énfasis una parte. No es que se excuse diciendo de un tema mental, porque es verdad que hay muchos jóvenes que sí tienen un problema mental que tiene que ser tratado incluso hasta con medicación psiquiátrica, pero hay que diferenciar lo que son los temas mentales, los temas que son diagnosticados, de sencillamente decir que la estoy pasando mal o que estoy en un momento mal y decir, no, es que yo estoy deprimido. No, es que hay mucha diferencia en decir eso. O sea, una cosa es que esté pasando un mal momento, que es normal que Incluso sí, puede creo pasar, que por la pero por la hay un tema de salud mental también, un tema psiquiátrico que hasta De incluso debe acuerdo estar con eso, medicado. o sea, creo que también nuestra generación está que se diagnostica demasiado por demás. A veces no puedes ir a un psicólogo y, yo tengo trastorno límite de la personalidad, yo tengo eso. Hasta se ha hecho una moda a veces de eso. No sobre diagnosticación, o sea, todo el mundo cree, no, es que, con cuestionarios de claro, internet. O no, es quizás, que ya estuve deprimido. o quizás Mira. es ese espíritu de pertenecer a algo. Eso Yo es tengo algo, tal, yo eso es tengo algo tal. que incluso yo lo cuestioné en la universidad, porque de la nada encontré que varios de mis compañeros tenían TDAH. Y le dije, ¿y cómo descubriste que tienes TDAH? Porque no puedo dormir, porque esto. Y yo, oye, yo también tengo esos síntomas, pero no sabía que tenía TDAH, ¿no? Y la verdad no tuve intento hasta ahora de medicarme o ver eso, o sea, porque he tratado de canalizar quizás mi estrés mediante el gimnasio, el fútbol, pero bueno, en torno al tema de la salud mental como excusas, sí estoy en completo desacuerdo. Creo que de hecho también se nos ha llamado generación de cristal, generación frágil, porque ahora no nos quedamos callados, ¿no? Porque ahora sí, me siento mal, lo digo, me siento mal. O los hombres, me siento mal, quiero llorar y llora, ¿me entiendes? Y eso no debe ser como que juzgado, ¿no? Y creo que eso se tergiversa mucho, esa percepción de que nosotros queramos alzar la voz. Igual también como que el hecho de que no es más que todo justificar acciones, porque pueden ser acciones buenas o malas de una persona, sino más que todo el explicar de dónde provienen o qué pasa en tu situación de la vida personal, que puede afectar el entorno también, justamente cómo interactúas con otra persona, tanto en el trabajo como con tus amigos y tus familiares. Así que sí, también diría como que estoy completamente de acuerdo. Y esto de que los jóvenes usan de excusa su salud mental, de Ajá. verdad, a mí me parece algo a veces fuera de empatía, porque como le estábamos hablando en un inicio también, es que los adultos antes sí tenían, por ejemplo, facilidades en términos de independizarse, ¿no? Porque el tema de invasión de terrenos y todo eso, él tenía mayor accesibilidad. Hoy en día- era otra época. Hoy en día todo está con inflación. El que nosotros tengamos ese acceso a tener un departamento propio, o sea, tenemos que endeudarnos de por Sí, vida. sí. Muy aparte de eso, es que también a veces nos juzgan de que, pero tú tienes el internet, tienes las herramientas necesarias para poder informarte. Pero ahí tú entras en juego porque dices, oye, ya, tengo todas estas herramientas, pero tú tampoco tienes en cuenta que estamos en un mundo tan cambiante en el que No hay nos oportunidades. comparan Estoy de constantemente, acuerdo. en que tenemos que competir Estoy de acuerdo todo, a con eso. diario y todo ello. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. La generación anterior
con sus falencias y todo, también creo que había gente muy fuerte mentalmente. Guerra, hiperinflación, También lo creo. terrorismo. No creo que esta se generación, derrocaron por no eso. creo que esta generación sea la que la tiene súper difícil y que la generación anterior fue que lo tenía más fácil. No, no lo creo así, de verdad. Creo que había incluso problemas. Ahora, por ejemplo, la sobreexposición a redes, el tema de ansiedad, la gente anda de más, los adolescentes de esta generación está hiperconectada. Que en Los realidad niveles de ansiedad, tener un celular es un tener problema. un celular o Eso estar es un problema. hiperconectado genera eso, ¿no? Entonces, sí creo que generaciones anteriores fueron más fuertes mentalmente. Eso no quiere decir que esté a favor de esa premisa que dicen que no, que nos victimizamos, no. Pero sí había una generación que quizás no se derrumbaba tan rápido como Sí. una adolescente de ahora. O sea, la gente pues se También es enfrentaba de extraño todo. que, o sea, no sé si sea una generación más fuerte que la otra, porque también eran conflictos, o sea, eran contextos completamente distintos. O solo La- estamos usando la- mecanismos de defensa. Ajá, solamente están soportando, porque, por ejemplo, la generación anterior, los años, antes de los 2000, estaba el conflicto más interno en el Perú. O sea, las personas estaban soportando, no es que realmente tengan una salud mental mucho más grande. O tal vez Estuvieron Soportan, pero lo enfrentan. Sí, O sea, lo llegan hasta enfrentar no expresan incluso. o verbalmente, sino que Y eso- o se vuelven alcohólicos Y eso o golpean a acarrea sus hijos. en traumas actuales que Claro. se puede ver en personas adultas. Los ves a Por los ejemplo, padres. mi papá es una persona que se reprime mucho. Yo cada cierto tiempo le digo, porque nunca he visto a mi papá triste. Ajá. A mi mamá sí, pero a mi papá no. Y es como que, papá, tú no tienes no presentas problemas en la chamba, en la familia. No, todo bien, hijita. Y siempre recae la retórica de que los hombres no lloran. Bueno, es más que nada por su perspectiva del machismo, pues, ¿no? O de repente tu Pero hay una- cabeza de Hay familia hay una no podía perspectiva interesante ahí que analizar. Sí, sí, Espera, de caerse. espérate, pero mira. a eso voy, ¿no? En que se reprime tanto que a veces Sí. mi papá ha tenido parálisis facial, por ejemplo. Entonces, esas son las consecuencias de reprimirse tanto de muchas cosas, ¿no? Cosas que hoy en día ya los jóvenes no hacen. Nosotros siempre, bueno, en su mayoría, hablan, se quejan, ¿no? Y aparte como generación creo que tomamos muy esencial y creo que primordial más el estado mental más que nada ante todo, porque de qué me sirve tener estar mal de la cabeza o del coco si no puedo hacer mi día a día, porque incluso uno trabajando, si está mal, triste, nostálgico con depresión, no puede chambear, uno no puede hacer nada, uno está todo el día bajoneado, incluso uno pierde su trabajo por la depresión. He tenido compañeros que han dejado congelados los ciclos porque están mal ahorita mentalmente. O sea, es como que llega un punto en nuestros... Yo tengo un padrastro que se me dice, no tienes que matarte en la chamba, tienes que matarte con esto. Y yo decía, pero ¿y mi salud mental dónde queda? O sea, ahí es como en un punto donde yo o venía ataques de ansiedad, porque yo estaba medicado, yo estaba con una psiquiatra, literalmente estaba con depresión en un tiempo. Entonces como que yo sé lo que pasa por esa fase. Y la verdad me parece que digan que nosotros somos cristalitos porque nos preocupamos por realmente nuestro estado mental y decir, oye, esto está mal porque la verdad no puedes sobreexigir esto o incluso somos el reflejo que ahorita vamos a dejar como legado a nuestros hijos o primitos humanitos. O sea, es tanto que nos estamos más Es una visión ahí donde te dicen cristal, pero te lo dicen porque ellos tienen una visión incluso más dura de la vida, entonces esa visión la reflejan entre nosotros, pero también es verdad, como dijo Belinda, de que sí es cierto que hay generaciones que fueron incluso mucho más fuertes que nosotros, como mencionó el tema de hiperinflación, terrorismo, conflicto armado interno, guerra, y no me refiero a la Segunda Guerra Mundial, hubo guerras muchísimo antes que no se menciona. O sea, sus Ellos soportaron todo no eso. tienen por qué invalidarnos, ¿no? Claro, no, por supuesto, por supuesto. Porque por los supuesto. contextos son súper diferentes. Yo creo que independientemente de si fuiste joven en los 80s o ahora en 2025, creo que podemos reconocer que la salud mental, así como la física, debería ser un tema de política pública. O Y sea, además, es eso un lo podemos problema. identificar justamente ahora. O sea, ¿desde cuándo se dice en la época antigua que se tenían 5 presidentes en un año? O sea, La situación es muy diferente. claro, o sea, eran situaciones diferentes en cada época. Su situación de nuestros padres es diferente y nuestro... O el COVID. El O COVID sea, también. cuando, claro, hemos pasado por un trauma literalmente global, ¿no? Y hemos tenido que salir adelante, incluso nosotros de repente, cuando éramos estudiantes ya más grandes en la universidad, pero pónganse a pensar en los niños que están en primaria, No, ¿sabes? ¿no? Otro O sea, tema, mira, yo vengo del Colegio Nacional donde había muchos chicos con problemas de drogadicción y otros problemas más, y no había ni un psicólogo, entonces es como, y son colegios del Estado que supuestamente el Estado debería brindarles esa atención psicológica. Chicos con temas de drogadicción, algunos, bueno, que ya estaban empezando a robar, todos esos temas, lo pude ver porque fui parte de un Colegio Nacional que, pues, no todos eran así, pero sí habían chicos que estaban empezando a caminarse de esa forma, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no hay un psicólogo, una asesoría? Y si hay una asesoría, es algo muy somero, muy superficial, que te dice, haz esto, y ya se acabó el problema, pero no hay una atención real. Entonces, estos temas, sobre todo en colegios, por ejemplo, del Cono Norte, donde yo vengo, colegios estatales, donde no hay esa ayuda,
ahí deberían sobre todo poner más el foco. ¿Dónde está esa atención? ¿Por qué los chicos se están drogando? El tema del alcoholismo, todo ese tema de la delincuencia, justamente también parte porque no están siendo atendidos psicológicamente en las escuelas Y de o en las casa universidades. Y de casa, claro, ¿no? Ahí se mencionó el tema de la debilidad de los hombres. Es que es cierto, muchas veces antes, bueno, se le puede llamar machismo, bueno, está bien, pero no sé si eso sea machismo, pero hay un tema de ver al hombre como el pilar de la familia fuerte, y eso era lo que se veía. Y aparte, pasa también, hoy en día pasa que si te muestras vulnerable, principalmente para el otro género no vas a ser atractivo. Eso está demostrado por Dice estudios que psicológicos. tiene que ser machito. Es que eso está demostrado por un estudio psicológico. Si te muestras El vulnerable, típico hombre que resuelve. claro, es que es así literalmente. Son, Es que así, es que así es. Es que así es. Es que así es. Eso pasa. Si tú te muestras vulnerable a tu pareja, llegas al ser ese hombre, llegas con vives con tu familia, con tu pareja, llegas a la casa y vas a tener más problemas, no te van a querer. Y ese concepto Eso es está demostrado. o sea, la generación Sí. que va, pero al contrario, Sí. la he conocido chicas de nuestra edad, o sea, de 20, 21, al contrario, les atrae, les da gusto que su pareja sea transparente, sea emocional. No, claro, pero no es mayoría. No, o sea, claro, pero en realidad, no la creo de alfa, no el beta. O sea, un toque sí, ¿no? Pero de por sí creo que, por ejemplo, yo soy mucho más emocional y si mi pareja es súper emocional es como que los dos nos unimos. La hija está dormida. Me abrazo. No puede, no sé. Sí, o sea, igual creo que si tienes su protector o esa motivación así de los hombres de proteger a las mujeres, particularmente a mí me parece biológico y también lógico. Ahí está. Es función social. Ajá, son... Creo que ya desprendimos de ese sentido primitivo de cazadores y recolectores. Exacto. Ajá. Eso No sé, Es que eso la está en verdad. familia, eso Yo es creo que tradición es algo familiar. muy primitivo y algo muy biológico, algo muy natural, que al menos a mí me pasa que yo busco a... Es que no somos animales. Vas a entrar al alfa. No somos No animales, siempre, pero también creo que- somos instintos. Creo que de eso depende también Sí, no, claro. la persona. De cada persona, Hay claro. mujeres que bueno, me incluyo ya porque a veces tenemos la masculinidad un toque más como que se me prende el foco y hacemos esto, ¿no? Entonces, hay mujeres que tenemos de repente el carácter un toque más fuerte, a veces queremos tener el control, o sea, no en el sentido de controlar y que haya un sumiso, no, sino como que también tener un espacio para también yo resolver o aportar, ¿no? O sea, lo típico de que no sea un 50-50, ¿no? Que si tú estás un 20, yo aporto mi 80, y si yo estoy un 20, tú aportas tu 80, ¿no? O sea, a eso voy, básicamente. Igual también como que desprender la idea de que masculinidad tampoco es algo de que resuelvo o soy fuerte o yo cumplo, y feminidad tampoco es ser sumisa. Precisamente son roles de género. Esas son Exactamente. roles. O sea, no tiene nada que ver. Pero ¿a qué le dirían ser sumisa? ¿A qué le dirían ser No estoy sumisa? de acuerdo. Yo sí pienso que, claro, hablas de los roles de género, ¿no? Claro. Pero sí considero que instintivamente el hombre tiene estos impulsos de querer proteger o querer dar. Pero también depende de Claro. la sociedad. Pues. O sea, creo que en una sociedad Sí, también. o en costa. O sea, se me O sea, hace- hablo generalmente. Sí comparto su idea, o sea, en cierto punto sí que, o sea, digamos, no 100%, pero sí actualmente hay... De que vemos, Entiendo, claro, hay un entiendo lado. a la que quiere claro, llegar tu incluso- protector. Claro, Sí, pero claro. no creo, Claro. no creo que eso esté respaldado biológicamente. Incluso si tú le preguntas a los feministas, o sea, Claro. ¿qué van a preferir? Socialmente sí. La idea de construir o el alfa, te van a decir al alfa incluso. Eso pasa. Pero Es así. incluso por un tema Es por estadística, es por estadística. incluso la mujer de por sí, o sea, cerebralmente, eso lo leí en el Fuentes, estudio, Fox News. es mucho más empática, puede ponerse mucho más Claro. en los zapatos de otra persona. El que Intenta ver ese tema. yo vi información es que las mujeres están más expuestas a situaciones de Claro. depresión, ajá, y por O sea, eso en desarrollan niños este bebés. sentido. En donde en el hogar tienen En el que hogar ser como tienen que la mano tienen que suave. hacer roles, tienen que... Yo también estoy de acuerdo con que es más una construcción social que biológica, pero creo que podemos llegar a aceptar que mayoritariamente en la realidad. O sea, la realidad expresa eso, Ajá. de que hombres dan y reciben, pero no es por algo esencialista. Pero estamos todos Es un tema también biológico. pero estamos todos de acuerdo, pero estamos todos de acuerdo que no es que seamos una generación de cristal. No. No, para nada. Yo diría que somos una generación, y yo sé que van a discrepar, pero que somos más débiles que los demás. Constructos Mi también salió esa. Es que si bien nos preocupamos por el tema de salud mental, eso es un hecho. La verdad que he habido generaciones que han estado más fuertes que nosotros. Yo No creo están mitad y fuertes, no mitad, están ¿no? fuertes. O Es sea, que yo sí lo veo mitad y mitad. una persona que no expresa emociones no es que es fuerte, está simplemente... reprimido. Pero que te busca soluciones. Está dejando de dominar por sus Pero emociones. ¿sabes Pero qué? que te busca Pero muchas soluciones. veces eso de querer reprimir esa emoción te ayuda a ser más fuerte a buscar soluciones. Pasa, Porque si, busca soluciones. por ejemplo, si Sí, tu papá, que esta vez ajá. en familia, se diera ese lujo de echarse a llorar, que me siento Claro, mal, que pasó yo el ni día de cuenta. trabajo, no sé qué,
¿cómo comer? ¿Cómo me pueden mantener la Sí. familia? No, es Entonces, que es momentáneo, ¿no? Pero si es como, o sea, Hombres, A eso voy. ese es su mindset y completo. para quizá terminar, porque se nos va el tiempo. y creo que el tema era Te juro que cito a mis padres, yo, te juro, porque mira, mi papá llegó un momento en el que mi mamá salió embarazada a temprana edad, ¿ya? Mi papá tenía que asumir el rol de proteger a mi mamá, ¿por qué? Porque mi abuelo la botó de la casa con todo el pan, literal, sin nada, sin ni un solo, ¿me entiendes? ¿Qué hizo mi mamá? Abrió una juguería, mi papá seguía trabajando para un comerciante, ¿me entiendes? Empezaron de la nada. ¿Y quién crees que aportaba más dinero mensualmente? Mi mamá. Sí, Mi mamá aportaba se 2.500 soles, completamente mientras a mi las papá mujeres. aportaba 350 soles al mes. Ujú. Y juntos, así poco a poco, fueron construyendo. Hoy en día, bueno, gracias a Dios, salió un éxito. Y a eso voy con diferencia, ¿no? Tienen momentos donde a veces mi mamá asume el rol protector y luego alterna con mi papá. Es que igual, Entonces, a eso voy. si que sí decimos, es Claro. simultáneo. si decimos que los Dos familias estamos complementan. completamente ignorando el trabajo doméstico que hacen las Claro, mujeres. sí, totalmente. Pero ya nos dijimos. yo creo que... ¿a qué se refiere ese trabajo? Pero, o sea, en síntesis, no creo que la generación... y no es la generación de cristal. La generación Z use la salud mental como una excusa. Sí, Pero igual mi opinión no es muy radical. O sea, mi opinión es igual como Gonza. Pienso que sí habían situaciones mucho más graves a veces antes y que eran... o sea, se buscaban soluciones, sí, porque era lo que se necesitaba. No Y tenían tiempo de echarse a no la cama había a ese dormir. tiempo. Digamos que sí tenemos nosotros ahora, ¿no? Sí, sí lo Ni considero. tanto, la realidad de muchos adolescentes está igual a la que era hace muchos años. Nosotros pues, tenemos la oportunidad de haber ido a la universidad, creo, pero solo somos creo que el 12% Sí. el 12%. El resto de gente de nuestra edad está en las calles, en la informalidad. La identidad de género debería enseñarse en los colegios. Hola, bueno, para comenzar, un tema que me compete porque soy parte de la comunidad LGBTI. Existe, creo que en ninguna parte, en la gran mayoría, no se ha enseñado a los niños a decirles que puede ser transexual, puede ser transgénero. Lo que se ha pretendido enseñar es decir, oye, en el mundo hay personas que expresan su identidad de manera diferente. Por favor, no los acoses, por favor, no los violentes. Es parte de esta propaganda conservadora de exaltar estos casos mínimos de gente que, por ejemplo, le ha enseñado de una manera poco acertada lo que es las identidades de género o sexualidades a niños, y precisamente han sido parte de personas de la comunidad LGBTI que no tenían este enfoque preciso, interseccional de raza y género. O sea, así como tú no le puedes enseñar a un niño sobre identidad de género, tampoco le puedes enseñar sobre la inflación, sobre cómo ser económicamente hábil, ¿no? Por eso pienso que esta idea de que se está metiendo estos temas muy complejos a los niños, porque la identidad de género es un tema complejo, pero es intrínsecamente parte de nosotros. Simplemente se les enseña por etapas. En la educación sexual integral se les enseña a los niños desde temprana edad, o sea, incluso primaria, no se les enseña eso, ¿no? De que, mira, tú puedes hacerte una cirugía y puedes meterte en un simplemente se le dice, hay gente que hace esto, por favor, no agredas a nadie por eso. Si ves a tu papá burlándose de la señorita que trabaja, de la señorita que es trans que trabaja al vuelta de tu casa, si ves a tu papá acosándola, dile que eso no está bien. Y eso sería. Creo que partiendo de ese punto, también voy a que, por ejemplo, el tema de la identidad de género no se debe enseñar en las escuelas a modo de adoctrinamiento, ¿no? A modo de que quizá a eso, ¿no? A una enseñanza gradual, ¿no? No de frente, Claro. en inicial, poner hacer los tipos de armables, el del cuerpo humano, y póngale una falda al que tiene un corte al hombre, pues, ¿no? Póngale una falda al hombre y esto representa la transexualidad. O sea, no se pretende eso, y quizá creo que por términos de ideología a veces se sataniza eso, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo, de hecho, a que se respete a las diversidades, aunque se mantenga el tema de las enseñanzas en los colegios, pero siempre recalcando el respeto y la existencia de que existe población, que existe minorías. Lamentablemente, la comunidad LGTBI, Ni tan minorías. bueno, ni tan minorías, pero hablar temas inclusivos que no solamente abarquen discapacitados o pueblos indígenas, sino también a la población LGTBIQ+. O sea, justamente, perdón por cortar, Vale. pero justamente es el hecho de que se visibilice solamente porque quiere visibilizar el hecho de que existen las personas LGTBIQ+, o sea, en la calle, y que
por ejemplo, un niño que sale del colegio, que tiene 8 años, y lo recoge su mamá, puedes ver a una persona, por ejemplo, una pareja de dos chicos agarrados de la mano. Y tú no sabes realmente si la mamá puede o taparle los ojos o simplemente cruzar la pista o hablarle normal del tema. Y justamente este tipo de niños pueden crecer o siendo los más homofóbicos o siendo parte de la comunidad incluso. O sea, creo que el hecho de la identidad de género va más asociado en los colegios de enseñarlo y utilizarlo académicamente a un menor de edad o incluso a un chico de secundaria que tiene 14, 15 años y probablemente ya se identifique con... No va a influir. Ajá, no O va a influir. simplemente sino- tratar con respeto y con naturalidad como cualquier ser existente en el planeta, Claro, ¿no? porque ahorita, Básicamente eso, a partir de o sea, eso. creo que ese tema sería fundamentalmente que se hable en las escuelas de los niños, porque ahorita no nuestra generación y las que vienen van a ser de mente muy abierta. O sea, donde nuestra generación de ser una persona LGBT ya se está normalizando, gracias a Dios, en el día a día, que la verdad, sinceramente, incluso yo tengo una hermanita que tiene 8 añitos y yo le estoy enseñando tranquilamente cuando ve una pareja, digamos, homosexual, me pregunta, hermanito, esto, y yo, vamos a hacer una... Claro, o sea, a veces lo sataniza porque dice... como que yo le digo, trata de revisar lo que solamente son... Se sataniza como un imposible. A veces lo satanizan porque el tema, el Perú, ¿no? En su mayoría, la religión católica, la postura conservadora, el machismo, entonces son tantas cosas que a veces satanizan esta idea de la ideología de género, ¿no? Incluso, Y a veces, por ejemplo, el mismo tema del aborto, ¿no? O sea, la gente piensa, se va a hablar se legaliza el aborto, todas las mujeres vamos a estar en la puerta del hospital directo a abortar. Haciendo O sea, cola. así no es, porque quieras o no, desde todo vivo borra, desde el tiempo de Jesucristo, los homosexuales no existen, ¿me entiendes? Entonces, En es lo que se Babilonia, quiere, en es la tratar Grecia. con justicia e igualdad, nada más. incluso ni siquiera se habla de respeto a diversidades sexuales y de género, simplemente es respeto a todos. En plan, no solo de respeto, así como dicen, ¿quieren hablar de inclusión? Pues, a ver, tú sabes hablar lenguaje de señas, estimado, eso no tiene nada que ver, simplemente es hablar de inclusión y diversidad en todos los aspectos. Racial, de género, sexual, de idiomas, de culturas, de religiones. Simplemente no acoses a la gente, no violentes a nadie. Claro, como que déjalo vivir. Si lo ves caminando a una mujer transexual, o sea, ya, si no lo compartes, no es de tu agrado, está bien, lo entiendo. Puede ser como cualquier persona que pasa y de repente no me gusta cómo se viste, porque no es mi estilo, no le voy a decir, oye, qué feo te vistes. O sea, me guardo mi comentario y sigo caminando. El hecho de enseñar justamente de en los colegios va de eso, de que si ves a una persona que simplemente no entiende exactamente de dónde viene o cómo se presenta físicamente, es que no la juzguen. Porque, ¿por qué tendrías que juzgar? Porque- No juzgar a una persona. ¿Qué tal la vida, gente? Ya para, Exactamente. creo que para comenzar con el debate, tenemos en cuenta que solamente queremos que se enseñe el respeto. Sí. Exacto. Los que están en desacuerdo pueden sentarse. Bueno, que enseñen respeto, creo que estamos totalmente de acuerdo. A mí lo que me animó un poco más a quedarme en que estaban en desacuerdo fue el uso de la palabra ideología. Creo que en la mayoría de esos argumentos que he escuchado han usado el término identidad de género, que creo que es mucho más apropiado. Y estoy 100% de acuerdo en que el colegio jamás debería ser un espacio que trate de negar una realidad que existe y una realidad que ha existido desde siempre. Pero yo sí pienso personalmente que el rol principal, ojo, no el exclusivo, pero el rol principal de tratar estos temas, como muchos otros, sí, valores tan básicos como el respeto, que es lo que acaban de debatir, debería ser el ámbito de la familia. Yo sé que falta mucho en el Perú para que justamente en familia se puedan conversar de esos temas, porque naturalmente somos un país de tradición mucho más conservadora y etcétera, pero también creo que hay prioridades, sobre todo si estamos hablando de educación pública. Literalmente nuestros niños no entienden lo que leen, no saben matemática, etcétera. De repente estamos entrando en un debate para el que todavía ni siquiera estamos preparados como Estado. Entonces, hay que ordenar un poco la casa. De repente podemos tener como visión de país muchas cosas en la educación pública, pero en la práctica lo que podemos hacer llega hasta cierto punto. Entonces, en el Perú de ahora, yo sí creo que nuestros enfoques deberían estar de repente por otro lado, que como les digo, los niños no saben ni siquiera comprender un texto, y eso lo dicen las pruebas que se hacen en segundo de primaria, segundo de secundaria. Y seguir debatiendo esto para que en familia prioritariamente se pueda conversar de algo tan básico como el respeto y no negar una realidad que es y que la vivimos.
para que luego de repente en un futuro podamos aspirar Es que a hablar de cosas. diversidad no erosiona los demás debates. Igual también el tema, pues entiendo el punto y Ya te déjalo. pero el hecho tampoco es que creo que no se tener una prioridad una por encima de la otra, porque en primer lugar son temas O distintos. sea, en práctica, en política pública, tienes que priorizar porque Es que todos Dale paso a Elina, dale paso a Elina. Creo que todo lo que han hablado es muy general y deberíamos dar paso a la casuística o específicamente cosas que pasan con las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Dos casos. El Ministerio de Educación tenía un convenio con Plan Internacional donde diferentes, digamos, comunicadores iban a regiones del país y entregaban folletos, ¿no? Juliana Caxia expuso esto, que había en los folletos, y estos folletos eran pues para prácticamente niños de 11, 12 años, donde se decía en las preguntas así qué partes te gusta que te toquen, dónde sientes placer, que no sé qué. Yo soy súper en contra de eso porque no creo que un niño esté Eso no es normal. Son más apto normal. para estar, y ni siquiera, y además eso lo hablaban, era para que lo hablen con el docente. Entonces, primero se está vulnerando el derecho a la intimidad de ese niño y esa niña, y además que ni siquiera deberían estar pensando en eso, ¿no? Entonces, eso es un caso. Además, el otro caso del Colegio Roosevelt, donde también en libros para niños se les enseñaba temas como masturbación, placer, todos esos temas, y yo no estoy de acuerdo para nada con eso que se haga en un colegio, no estoy nada de acuerdo. Eso se puede mejorar la razón. Para niños, creo que era de 12 años. Si se habla de cuarto, Sí, no solo pero eso. ¿Hasta qué edad se comenzaron a masturbar? Sí, es joven, porque, por ejemplo, en mi colegio también se Yo enseñó de masturbación en primera secundaria, pero no de cómo hacerla, Sino que- explican de dónde viene el proceso y que es normal hacerlo, ¿no? O sea, creo que más mal hecho, Es por ejemplo, el primer caso que A pusiste, ver. lo entiendo, pero el segundo creo que también hablar de la masturbación no es lo malo, porque cuando habla, incluso si se habla en el colegio, O sea, se no solo dirige era- masculino. Que hay edad para hablar de estos temas. Si O no te sea, enseña tu propio- hay una edad para hablar de ciertos o temas. sea, yo ahí Ella. hago hincapié en lo que yo mencioné, que en los colegios se debe dar un aprendizaje gradual de acuerdo a la edad. Como yo les dije, o sea, a un niño de inicial no le vas a decir, esta es una mujer transexual, así de por sí. Ajá. No, eso ya Sí. el niño lo descubrirá más adelante, ¿no? Eso es lo que Quiero dar una opinión general. No, Sí, para dar una opinión, pero no mi idea. Como tal, De a ver, es que hay una edad para todo en realidad, y como dijo la compañera también, a cierta edad no podemos comprender ciertas cosas como tú bien mencionaste y habría que tratar ese tema, pero también mencioné el tema de adoctrinamiento. Es cierto que hay intentos, como dijiste, Linda, de adoctrinamiento como tal que no son correctos. O sea, Por la verdad y por parte que... del Estado, por el ejemplo- convenio con organizaciones, para mí eso es lo peor, porque el mismo Estado está adoctrinándote. Y para mí que parta desde, mira, te la paso de un privado, una institución independiente, pero que el Estado haga convenios con otras organizaciones para que se difunda esto como tema prioritario, porque yo también ahí concuerdo No es un contigo, tema de verdad. prioritario. Entonces, bueno, si el Estado lo pone en agenda, empieza a ser prioritario. Entonces, No hay Pero- Estuvo en un momento, estuvo en un cuando momento. hicieron ese convenio, Estuvo en un momento. Estuvo en un momento. Pero no fue a esa escala tan grande como para indignarse. Pero modificaron el currículo escolar. Hay cosas que no le puedes enseñar a los niños. en No, porque realidad. mira, si ustedes se dan Por cuenta ejemplo, ahorita, no puedes enseñar a un niño de 10 A años. una vez más no le puedes, o sea, si estás por la calle con, dice, ponte, no sé, una señora con su hijito, dices por la calle. O sea, hay un tema de que, como tú bien dijiste, el niño no va a entender muchas cosas. Entonces, si va a haber, por ejemplo, una pareja Pero quiero de dos personas igual. Después. No, pero si hay una pareja de dos mujeres o dos hombres como tal, y no es la regla, o sea, te va a costar un poco explicarle, y como mencionó mi compañera, No, aún ya no, pero le va a costar entenderlo. No, también, ¿sabes por qué? como mencionó, Porque como mencionó también la compañera, hay un tema también de adoctrinamiento, como tú dices. Tampoco no le vas a enseñar a lo que es el tema de la masturbación a un niño de 10 años. no, pero no le cuesta entender el tema de los No, pero y no solo eso, o sea, Pero hay que hay gente del varios colectivo temas. LGTB, había hay varios gente del temas. colectivo que está en contra de esto. A veces, o sea, pueden No, tener sí. opiniones disidentes. Dicen, Sí, no, sí. yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con que se les enseñe eso a sus niños. Sí. Y muchas veces el colectivo los rechaza por tener Sí. una opinión Es disidente. verdad. Y eso está mal. Por ejemplo, en el colectivo feminista también. Podemos decirte como parte del Pero- colectivo que como no, tres que no, Que no, que. No, Pero creo que nos ¿Qué? estamos pasando ya, nos estamos yendo más allá, porque equiparar este tema de que excluyen al mismo colectivo, creo que también podría hablarlo del tema conservador, porque a veces hablan tanto del respeto al prójimo y todo eso, pero muchos recaen en el machismo, en la sumisión contra las mujeres y en términos denigratorios contra las mujeres. He visto varios casos. Eso es una práctica completamente ¿Qué onda está- condenable. Sí, ¿Ustedes en serio es piensan que es condenable. un plan para ideologizar a los niños?
Exacto. O sea, Es muy lo creo. conspirado. no, mira, Pero algo no que están de conspirar a la algo que gente. sí estoy de acuerdo, Creo que algo que sí sí estoy de acuerdo con los que están en desacuerdo de la premisa y Éramos los tres, obvio. que es la Éramos premisa los inicial es Éramos. espérense, es que Bueno. por ejemplo, ya me olvidé, ¿ves? Entonces, estoy de acuerdo. Algo que estoy en acuerdo con ellos es que, por ejemplo, el Estado no está preparado para aplicar de manera estratégica esta enseñanza de la justicia y el respeto a las diversidades. ¿Me Es que entiendes? no está preparado, o sea, no aplica. su cuenta. claro, no Es parte aplica un de plan programa integral. estratégico. No es solo eso. Claro. El Estado no debería tener esa potestad para enseñarnos a Claro. tu hijo. Solo Decía justamente Gramsci, que es uno de los pioneros de esta ideologización, porque para mí es ideologización, Sí. que él decía que al sea, final de el cuentas, Estado no pero puede el Estado, las escuelas deben guiar a tu hijo. No, el niño tiene papás. Tiene Y los papás. papás van a guiar a ese niño. Yo no estoy de acuerdo con el Estado. Ya, pero por parte del Estado. ahí sí te estás desviando quizá de la postura. O sea, ya estás como que atacando ya la postura como tal, y que viene del rol estatal, pero o sea, si hablamos de las posturas que tenemos, lo que hemos estado de acuerdo con este tema de ideología, bueno, identidad, lo voy a cambiar, identidad de género, es que básicamente estamos queriendo, tu ejemplo, pasa una señora con su hijo, ve una pareja de lesbianas, o sea, y es como que, y sí pasa en varios padres que delante de su hijo dicen homosexuales y los ofenden, ¿no? ¿Y qué genera eso? Que el niño crezca con ese concepto Claro. de homosexuales No, repudiables. Mira, ¿sabes qué ejemplo te puedo dar? El ejemplo más claro que te puedo dar es cuando salió la película esa Story, que literalmente eran las mamás que eran de Bola Year. Ajá. Literalmente, la queja que fue de todo fue de los papás. Y literalmente, Tienen el derecho de quejarse. si me dices que fue, literalmente solamente Bueno, no pero le que son preocupó sus hijos. Es que son sus hijos, tienen el derecho de quejarse. Y si la mayoría quiere que sus hijos vean eso, tienen todo el Tienen todo el derecho de no verlo. Pueden alejarnos de la realidad, pero nadie está pidiendo que nos obliguen a adoptar nuestra postura. Simplemente no nos acosen, no nos violenten, no nos griten en la O sea, calle. simplemente Por más que volteemos Eso la sí voz, estoy de acuerdo. Eso estamos completamente de acuerdo. En realidad, Completamente de acuerdo. ¿quién te podría decir en su sano juicio, oye, no falta de respeto a los homosexuales o esas cosas? O sea, Pero me ¿qué parece se pasa? ya, pero ese es el otro extremo conservador. Mira, Claro. yo tengo la Exactamente. experiencia. no es un extremo tan enorme. Líderes conservadores acusan de retrasados, de anormales a la comunidad LGTBI, y en eso estoy en total desacuerdo. O sea, lo único Eso que se sería un pide en debate, sí bueno. es tu gran ejemplo de la mamá y el hijo, ¿no? De que Sí. si ve una pareja, y ellos, mamá, ¿por qué esa pareja está abrazada o se han dado un beso, no? Ay, hijo, están enamorados. Y ya. o tal vez o sea, decirle, niño, ¿qué te importa? Mi hermanita que tiene 8 años, como te digo, ella ve como, por ejemplo, mi pareja normal, y me ve, no sé. Oigan, escuchen, mientras discutimos, hay niñas de 10 años leyendo ya hoy. Sí. Eso no quiere decir que estoy yo. Obviamente lo Hay un tema No está que a bien. mí siempre, bueno, me ha causado tenemos? cierto, no sé, rechazo, que es cuando en las marchas salen en tanga los hombres. Estamos- Y hay Sí, niños. de eso. Sí, Estamos hablando de eso. Bueno, Te voy a explicar una diferencia muy grande. Sí. Existe el motivo morboso de querer como que celebrar, ¿no? Llamar la atención, ya. eso es otro. verdad, pues. Pero hay otro motivo que es una crítica, que es decir, ¿por qué te ofende ver a un hombre como que semidesnudo, pero no te ofende ver a modelos desnudas Sus ideas en su campaña, en la publicidad? O por sea, ejemplo. no, o sea, estamos poniendo el tema en la mesa. ¿Qué cuerpos son aceptables y qué cuerpos no son aceptables? Es que para niños ninguno. Un niño no tiene que ver, Un niño no debería ver la Un niño no tiene que ver ese tipo de cosas. No está y listo muchas para veces eso. esas marchas llevan a los niños y no sé Y en eso No es- que no estamos estamos de acuerdo. Sí, pero precisamente Porque no, la exhibición no vamos a mucha censurar la del cuerpo marcha. frente a niños. Exactamente. Simplemente vamos a para- educar a los demás, a las demás personas, a decirles, oye, no estamos acá simplemente por una fiesta, estamos acá reclamando un pliego al gobierno. Creo que si a estas personas que van a festejar les educamos sobre nuestra historia, la historia LGBT, les enseñamos la persecución que no solo hubo en Estados Unidos, que hubo en Perú, por parte tanto del Estado y el Ejército como de los grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, ajá. Si nosotros vamos y le explicamos esta historia que nadie lo va a hacer, nunca en ningún colegio les van a explicar cómo, por ejemplo, la matanza de las gardenias, si tú vas donde las personas y les enseñas esto, van a entender como que el sentido más reivindicativo, ¿no? O sea, Incluso la única institución que lo hizo fue LUM,
donde tiene frases de mujeres violadas, mujeres Y de violadas. personas LGBT que han sufrido cosas. O sea, ¿Y quién lo censuró? Rafael López Aliaga cuando intentó Mira, lo que pasa es que cuando se caen esos extremos del progresismo, creo que origina la otra reacción extrema, que es la precisamente, extrema exacto, el extremo conservadurismo. Ahora, por ejemplo, tú me dices, no, pero esto es la norma. Y también hay algo muy peligroso en decir que una persona que está... A veces yo digo esto y me dicen, que tú eres una conservadora, que no sé qué tal, que fascista, que no sé qué. Sí, Mira, sí. yo antes me congraciaba por el conservadurismo, pero de ahí cuando metían demasiado en la religión, yo dije, no puede ser. O sea, tú puedes ser católico, puedes tener tus opiniones religiosas, pero tú no puedes pretender que desde el Estado se efectúen políticas que estén de acuerdo En nada base más a tu religión, creencia. ¿entiendes? Claro, o sea, Entonces, por eso es que yo no soy progresista, no, para nada, y tampoco soy conservadora, pero existe un sentido de, no sé, para mí es como sentido común y no estoy de acuerdo con esa estigmatización de que si dices algo diferente es como, esta es conservadora o la propaganda Es que conservadora, que no bueno, sé qué. todo el mundo No, tiene algo de conservador. Todo el Creo mundo que tiene algo de conservador. sí, Porque va a defender tenemos sus ideas. todos algo de Desde, conservador. desde su base va a defender cada uno sus ideas y lo está. es que es parte del precisamente estos tradicionalismo. temas que ustedes están hablando de estos casos de material pornográfico en libros escolares que ha Ajá. pasado, es cuando a estos temas los tomas como un solo individual. Cuando no es así, tienes que ver los diferentes aspectos que hay en el plan estratégico integral, ¿no? Es decir, esto pasa cuando totalmente separas el tema de diversidad sexual y de género con las demás problemáticas, porque es decir, honestamente es un poco ofensivo escuchar que nos tilden una agenda politizada cuando no somos nadie nos paga, ¿no? O sea, no estamos teniendo una agenda. Político no tiene que tener una connotación negativa. Sí, Pero- ajá, o sea, no, o sea, en el sentido negativo que le dan los... Pero ustedes consideran que ustedes tienen todos los derechos igual de protección en ese No, en primer lugar, no podemos casar. O sea, que No podemos, Ya, pero- no podemos denunciar crímenes de odio, no podemos compartir seguros, no podemos tener esa O potestad. sea, por pero ¿qué es ejemplo, un crimen de odio? ¿Qué es un crimen de odio? ¿Cómo lo es definen? que me golpeen mientras me dicen maricón. Eso es crimen. completamente Y denunciable. Eso es completamente denunciable. ¿no? Sí, completamente ¿por qué denunciable. tenemos que catalogarnos como Estoy crimen de denunciando odio? Porque está asociado Estoy al hecho de denunciando que me quiénes golpeen son porque los que soy gay. sufren como víctimas. Es un agravante, entiendo. Pero eso sí se puede denunciar. O sea, puedo Pero denunciar que me si golpeen. una pareja de un chico y una chica van caminando y les roban y les pegan, Ya, eso no es un crimen de odio. no, eso es un asalto. Claro, un asalto, pero si una pareja de dos chicos Y si es viene- crimen de odio cuando es una pareja homosexual. No, porque está- antes de pegarte, no, robarte, o sea, te dicen maricón. ajá, a mí con mi pareja me pueden golpear, me pueden robar, listo, es un crimen. Pero si dentro del crimen hay algo que tenga que ver con mi identidad, recién es un crimen de odio. Es igual que el feminicidio. Es decir, hay gente que quiere separar y decir, no es feminicidio, es crimen pasional, porque nadie te mata por ser mujer. Estimado, o sea, no es que te matan porque... Ay, perdón por el mansplaining. Perdón. No es que te están matando por ser mujer, es porque el hecho de ser mujer te está poniendo en una posición de desventaja con tu agresor. Exacto. En primer lugar, la razón por la que tu esposo te ha asesinado no es porque simplemente un día agarró un cuchillo y te mató, es porque de seguro detrás de eso hay violencia económica que te restringía tus ingresos, que no te dejaba trabajar, había violencia sexual que no respetaba tus ganas de tener relaciones, había violencia psicológica, había una serie de cadenas que tienen que ver con el hecho de que es mujer, Ok. ¿entiendes? O sea, de igual forma, cuando hablamos de identidad de género, que era el tema principal, yo no entiendo a veces el abanico de LGTB, el no binarismo, por ajá. ejemplo. Perdón, pero yo no lo entiendo, porque para mí es... yo tengo totalmente respeto a los homosexuales, todo, pero el no binarismo, o lo que sacaron, todo eso de teoría queer, todo esto, me parece que están haciendo demasiado grande y el abanico, y eso siento que genera más diferenciaciones.